Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV. Muy contentos de volver a nuestros conversatorios. Tenemos este mes, esta semana, una tremenda invitada y una gran amiga hace tantos años. Uy, sí. No cuente que tantos años. Del origen del liberalismo en Chile. Más o menos. A esta altura, en realidad. Cuando eran puros conservadores y socialistas. Exactamente. Y estamos ahora con la gran Carla Rubilar. Ay, muchas gracias por la invitación. Y esto tan rico que está. Sí, siempre. Tratamos para que los invitados vuelvan. Eso. Bueno, la Carla fue ministra, vocera de gobierno, fue intendenta. La última, no, de la última antes de que se empezara. La penúltima. Claro, después. La penúltima intendenta, sí. Y estamos también, bueno, co-conduce, como siempre también conmigo, Eso. Isadora Reynolds. Aplausos. Ahora sí, casi. Doctora en lingüística. Eso. Universidad de Melbourne. Y Beatriz Sotomayor, psicóloga. Y bueno, todos también ya del plantel de Libres. Así que encantado de poder estar en esta conversación. Bueno, este es nuestro primer conversatorio post-plebiscito. Es la pregunta que cae de cajón. ¿Fuiste del 38%? ¿Del 62%? ¿Fuiste la que votó apruebo en la entrada y rechazo en la salida? O sea, estamos al mismo. Estamos acá al poder del apruebo rechacista. Apruebo rechacista. Desde el 40% que votamos apruebo en la entrada y rechazo en la salida. Así es. Así que no vamos a mentir. Bueno, lo primero agradecer la invitación, me siento muy honrada, muchas gracias por el cariño, por toda la preparación. Sí, apruebo rechacista y por lo tanto de aquellos que se alegró, por supuesto, del triunfo del rechazo ese 4 de septiembre, me alegré, festejé, pero entendiendo que había que festejar cortito, porque tampoco habíamos ganado mucho, porque efectivamente hay mucho que hacer todavía. Entonces, probablemente... ¿Pero por tanto? O sea, eso alegró mucho porque ahí uno finalmente... A ver, a mí me alegró mucho el 78% del 25 de octubre del 2020, mucho. Incluso yo creo que ustedes pueden buscar unas imágenes, después pueden hacer como una edición del programa, y ese día que nos tocó hacer una vocería en La Moneda y todo, y yo tenía mascarilla, pero igual con mascarilla y todo se notaba mi alegría del 78, claro, las patitas de gallo se notaban y todo, de tanto sonrisa. Pues yo estaba muy contenta ese 25 de octubre porque decía, bueno, aquí quedó demostrado que quienes queremos una nueva constitución no es un sector político, no son algunos, somos una gran mayoría ciudadana. Entonces, extrapolando al 4 de septiembre, ese 62% también es una gran mayoría ciudadana que no se puede atribuir nadie. Entonces eso a uno lo alegra finalmente. Pero también no me pierdo de que todavía no hemos ganado nada, porque hay un clamor ciudadano de cambios, hay un clamor de hacer las cosas diferentes que todavía no se concreta y por lo tanto hay mucho que avanzar hasta lograr que ojalá la próxima ni siquiera haya que hacer campaña porque estemos todos tan de acuerdo de que este es el camino y esa es la nueva constitución de todos, que tengo mi esperanza puesta ahí. ¿Cómo creéis que va a ser este desarrollo que se viene? Tú que ahí tenés conversaciones con amigos de todas partes, me imagino. ¿Cómo creéis que va a terminar siendo la resolución, claro, de todo esto, de todos estos mecanismos en competencia? Porque de alguna forma nosotros también como Libre planteamos una tesis para Chile, me imagino que están todos los grupos políticos, todas las voces planteando distintas fórmulas y finalmente tiene que quedar una. A los Highlanders, ¿cierto? Al final solo puede quedar una. ¿Cuál va a sobrevivir ahí? Más o menos tú tanteando ahí la temperatura de los distintos grupos. Yo tengo mi teoría, porque lo que pasa es que con ese 62% pasaron muchas cosas, porque uno estaba como preparado, yo nunca tuve duda de que íbamos a ganar, nunca. Incluso cuando vino como todo el nerviosismo general con el apruebazo, yo me dediqué a mandar en WhatsApp a todos mis grupos porque todos estaban muy nerviosos después del aprobazo de ese jueves. Y yo les mandaba y les decía, tranquilo, si hasta yo habría ido, habría estado cantando feliz ahí, etc. Pero todo el mundo estaba muy nervioso y yo nunca tuve dudas que íbamos a ganar. Yo decía 6, 7 puntos, porque uno lo sentía en la calle, entonces era diferente y uno que ha estado en varias campañas como que cacha el tiro, ¿para dónde va la micro? Y yo tenía claridad que íbamos a ganar. Pero el 62
No, eso sería mentir. No, no. Y claro, ese 62 remesa un poquito. Entonces dice, uy, ojo, estamos leyendo también qué es lo que quiere ese 62. Y había un porcentaje bien importante, y ese es el gran fracaso a mi juicio de algo que parte con un 78% de aprobación y termina con un 62% de rechazo, que es que el proceso fue tan malo, que hoy día hay un montón de gente que duda de volver a repetir el proceso a pesar de que quiere una nueva constitución. Entonces, eso igual remece los cimientos, porque yo creo que si hubiese sido 53-47, todos habríamos dicho ya la convención electa, mejorada, más chiquitita, no sé qué, pero esto metió mucho ruido y hay harta gente, no poca, que se replantea si no debiera haber solo reforma, lo cual es wow, bastante wow, y si no debiera haber incluso un plebiscito de entrada para preguntarle a la gente si de verdad quiere convención o no. Entonces, todas estas cosas que no estaban como en el análisis de uno, que uno decía, para ganar el rechazo nos vamos a ir a una convención más chica, electa, porque eso está como zanjado. No, no está tan zanjado porque tuvo demasiado rechazo este proceso, dañó mucho la institucionalidad que se creó. Entonces, está metiendo ruido, hay muchos actores que están hablando de plebiscito de entrada de nuevo y todo. Ahora, yo creo que esto va a terminar, puedo equivocarme, pero creo que va a terminar en un acuerdo a la Gran Lagos. Ya. Entonces creo que vamos a tener un comité de expertos que va a partir el trabajo, que va a dar ciertas garantías de tranquilidad a la ciudadanía, de que va a tener un marco estructurado. Elegido por ambas cámaras. O sea, y exactamente, y que ese marco de expertos que hoy día se ha revalorizado, la experiencia, el conocimiento, por sobre otras significancias que había en su momento, va a avanzar en este camino hasta que elijamos a una convención probablemente paritaria de todas maneras. Yo creo que eso llegó para quedarse, yo creo que ahí no hay espacio para retroceder. Creo que igual va a tener escaños reservados, pero va a ser proporcional a los inscritos en el registro o a la votación que tuvo anterior, o sea, más un voto y más respetando, digamos, el poder del voto de las personas. Creo que no va a tener lista de independientes. Creo que eso no va a pasar bajo ningún parámetro por la mala experiencia que hubo de los independientes en la convención y con un periodo muy acotado. Eso es lo que creo que va a terminar aprobándose. ¿Elegidos con listas cerradas, decían? Sí, yo creo que va a haber ahí va a haber un debate si es una lista nacional o una lista regional, un poco homologando al Senado. Yo creo que va a haber hartas ganas como de homologar a la fórmula del Senado, entonces quizás puede ser lista cerrada regional, pero podría ser nacional o regional. Creo que por ahí va a andar y creo que ese va a ser como el acuerdo, que va a generar ruido, que va a haber mucha gente enojada, que algunos van a plantear que no, pero creo que al final va a cerrar más o menos ahí. Y la última duda que tengo sobre el mecanismo o cuál te gustaría más también que quedara, de cuando se elija esta convención, que parece que hay un número relativamente mágico que se ha hablado, que ha llegado a todo consenso, que es 100 en vez de 150. Ese grupo, ¿cuál sería la relación que tendría con el panel de expertos previamente? ¿Van a seguir acompañándolos? ¿Debería ser una especie de bicameralidad, por así decirlo? ¿Los expertos van a tener voz y voto o solo voz? Mira, yo la verdad es que no sé en qué va a terminar eso. Yo lo que he escuchado y he conversado es que hay como harta flexibilidad, como que no he visto a nadie así como imponiendo una visión. Incluso yo le pregunté a la presidenta del PP, a la Natalia Pergentili, si el plebiscito de entrada estaba descartado. Estamos hablando del PPD, o sea, era como para que dijera, vamos a una convención 100% electa, y me contestó, ningún mecanismo está descartado. Entonces hoy uno nota que este remesón ha generado flexibilidades sorprendentes, digamos. Entonces yo creo que todo puede pasar de que al final el acuerdo termine en que tal vez sea como casi una bicameralidad o que sea un rayado de cancha muy claro, que diga 3 poderes independientes, nada de sistemas de justicia paralelo, quizás un lineamiento que permita finalmente que el espacio en el que se muevan los convencionales sea más reducido y genere más certeza. Yo creo que no hay ningún espacio que esté vetado hoy día porque se dieron cuenta de que en ese 62%, en ese paraguas de más de 8 millones de chilenos hay demasiada gente y demasiadas ideas, pero lo que sí creo
y esa ya es mi opinión personal, creo que tienen que haber electos. Creo que tiene que haber representación de la ciudadanía. Incluso con la mala experiencia que se puede haber tenido y esa desazón que puede haber detrás, creo que esto puede generar un revuelo en el corto plazo, pero si queremos una legitimidad de largo plazo, hay que estar disponible a pagar un costo de enojo, incluso que se pueda ver como que algo que no se quiera tanto, pero yo creo que de largo plazo uno tiene que ser capaz de apretar los dientes y decir sí, este proceso debe ser con participación ciudadana y debe ser electo. Que le pongan el nombre que quieran. Yo la verdad no tengo ningún problema, pónganle como quieran, pero excepto ese. yo la verdad es que lo que creo que tiene que pasar es que blindemos el proceso más de largo plazo que solo de corto. Y eso hay que tener coraje, convicción y voluntad política, y yo creo que va a haber. Esa es mi opinión. Yo quiero hablar de la coyuntura de hoy. A ver. Hoy, tanto como varios días, han venido trendeando desde medios ya. Y no sé, soy solo yo, que a mí me baja la paranoia, la número 1984, no sé, policía moral, Ministerio de Verdad, todo eso, compuesto con que al parecer el presidente perdió hoy día la paciencia con una periodista que estaba haciendo su pega francamente, lo cual le pone, tal vez no está conectado, pero lo hace ver como siniestro. Digamos, sorry. Y a la vez esto de la ley de medios surge de esta idea del 38% que todavía no asume la derrota y cree que esto fue todo, que haya ganado el rechazo por la amplia mayoría, fue gracias a las fake news de ultraderecha. Y claro, y el control de los medios, y eso lo lo dijo fácticos. Y eso lo dijo Pablo Iglesias también, es como que la izquierda tiene que, digamos, tiene que tratar de controlar los medios si quiere ganar, lo cual, de nuevo, siniestro. O sea, discúlpenme, pero me voy a ir a poner mi sombrero de aluminio, pero, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, primero partamos con el tema de la pérdida de paciencia que tuvo hoy día el presidente. A ver, varias cosas. El presidente hoy día, por lo que ha salido y uno acaba de ver, emplaza de vuelta a una periodista que le pregunta algo evidente. O sea, hoy día estamos en una contingencia donde todo el mundo está opinando al respecto de las declaraciones del embajador en España, que además es un embajador cercano al presidente, no es un embajador que uno puede decir no conversa con el presidente, incluso se le habla casi de Pepe Grillo del presidente. Entonces, no es cualquier figura de un embajador, no un embajador lejano, un embajador de carrera que no conoce, sino que es un embajador cercano. Y que ha tenido críticas de ex cancilleres, ¿no? Del canciller Heraldo Muñoz, del canciller Fernández y de otros. Y la verdad es que es una pregunta de perogrullo, o sea, habría sido terrible que el periodismo no le hiciera esta pregunta al presidente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo primero es estar preparado para esa pregunta, por lo tanto, no te tiene ni que sorprender ni enojar, porque tú entiendes el rol de la prensa. Pero él hace algo que no ha hecho por primera vez, lo ha hecho en varias oportunidades, que es como retar al periodista, como enojarse porque le preguntan. Y cuando tú te enojas, yo fui vocera de gobierno, debo reconocer que cuando yo me paraba en el Palacio de la Moneda, en el Patio de los Naranjos, a hacer mi vocería de gobierno los lunes, yo a ratos me sentía que me ponía como literalmente para que me dispararan. Yo bajaba la escalera y sabía que me iban a disparar, pero entendía que ese era el rol mío de vocera, de estar preparada, y de los periodistas de hacer su trabajo. ¿Por qué se enoja y por qué cada vez que una pregunta le incomoda, no le gusta, él opta por la opción de o burlarse o enojarse? Porque el contrapreguntarle a la periodista, decirle, ¿usted escuchó las declaraciones? ¿Usted sabe en qué contexto fue? Y con un tono no menor, es súper intimidante. Si piensa que es el presidente de la República, si no es un señor cualquiera. No es un señor cualquiera, es el presidente de la República. Entonces es súper intimidante de vuelta. Y yo creo que ahí hay una suerte de no entender cuál es el rol de la prensa. Y cuando él dice en entrevista que el rol de la prensa es incomodar, yo creo que él no lo cree de verdad.
porque por algo se enoja como se enoja. Entonces, ahí hay un problema que no es de esta vez, que ha sido mucho y que tiene una tónica en el presidente que hay que mirar con mucha detención. Ahora, me voy a los comentarios anteriores. Recordemos que en la primaria había un candidato presidencial, Daniel Jadwe, que tenía en su programa de gobierno un ministerio de las comunicaciones como controlador de las comunicaciones. No era una Segegov potenciada, ni cómo generamos más libertad de expresión, no, era como un ministerio controlador. En el programa de gobierno, cuando una periodista en un debate se lo hace ver, también lo emplaza muy agresivamente a la periodista. Después cuando asumió, efectivamente, y este partido político es un partido importante dentro de la coalición gobernante. Después, al inicio, recuerdan Isquia Siche, Camila Vallejo, sacan un manual, ¿se acuerdan? Como un manual para la prensa, que después pasó medio colado, pero era un manual, así como, como unas instrucciones. Instrucciones para la prensa, así cuando sí, manual, un manual. Entonces, también está eso. Entonces, y ahora efectivamente esta discusión que nace del 62, donde parte de la culpa, además de que son la gente es ignorante, la gente es tonta, no entiende, como el director de la CONADI que dijo que los mapuches no entendían, etcétera, todas esas cosas, algunos dicen que la culpa es de la prensa. Entonces, si la culpa es de la prensa, hay que generar un proceso como regulatorio. Yo creo que eso es lo más dictatorial que hay, habiendo vivido circunstancias súper difíciles y adversas con la prensa desde mi rol de autoridad, pero creo que un país libre es un país que tiene prensa libre, o sea, con todo lo que eso significa. Y demos las gracias a Dios por eso, digamos. Entonces, yo creo que estamos en un tono, en una tónica que hay que mirar con detención, que amerita la preocupación. Ya me saco el sombrero de aluminio. No estamos todos de acuerdo. Oye, y Mati, ¿cómo se empiezan también ya con lo que viene, si es que se llega a dar todo esto, las configuraciones políticas? Porque ese 62% también marca también un nuevo clivaje probablemente en política, ¿cierto? Yo creo que la lógica del sí y el no. Yo creo que ambos plebiscitos, el de entrada y el de salida, y en uno tú eres vivo ejemplo de eso, ¿cierto? El plebiscito de entrada, el apruebo, dividió a la derecha en dos, o sea, quedó casi todo, por el principio ya todo por el apruebo, después bueno, se dijeron ahí... ¿Te duele? Claro, estuvimos en ese consejo general. Te duele. En ese consejo general. RN también hizo una interna, salieron las dos franjas. ¿Qué? Increíble. La UDI tenía un porcentaje menor, Jaime Belolio al principio, Lavín, ¿cierto? Claro. Pero quedó que los 4 candidatos de Chile Vamos, eran los 4 fueron por el apruebo. Y finalmente, lo único que se fueron sí o sí con el rechazo duro y transigentemente fue obviamente el Partido Republicano, que sacó ahí su rédito con una subida importantísima, que es innegable. Y hoy día es una fuerza política existente. O sea, tenemos hay una primera cuestión que quebró con el eje del sí y el no. Y ahora con el apruebo y el rechazo de salida, pasó lo mismo en la centroizquierda. Sí. La otra coalición, entre comillas, más debilitada en las últimas elecciones, acá también los partió por la mitad. A la AEC le sacó mal que mal a la última figura presidencial que tuvo el Partido Radical. El PPD también, bueno, o al menos Jadwe era del mundo ex-PPD, ¿cierto? Sí, claro. Incluso la Anderrecht, como podría decir, bueno, era un militante nomás, pero también sonó presidencialmente. Entonces, sí, figura importante. Igual les sacó una tajada y probablemente el electorado le importó mucho más eso, porque es imposible que la derecha por sí sola tenga un 62%. Entonces, todo este grupo sobre todo los DC, que fueron muy importantes con las reformas de los 4 séptimos y todo, para abrir la idea de la tercera vía, también marca una idea que al menos, si es que el clivaje del sí y el no te dejaba en 2, ¿cierto? Te deja en 3/3. Y de alguna forma, no sé si sean 3/3, 5/5 del futuro, pero ¿cómo veis que se va configurando la política de alianzas con esta cuestión que fue tan identitaria como los 2 plebiscitos de entrada y salida? A ver, como yo decía al inicio, hubo 2 grandes mayorías en ambos plebiscitos. Y eso uno no lo puede dejar de ver, ¿ya? Los que creíamos que era necesaria una nueva constitución en el plebiscito del 2020 y los que creíamos que esta no era esa constitución, ¿ya? En el 2022.
Que tenemos una nueva, pero una buena. Exactamente. Ahora, obviamente dentro de eso hay algunas personas que dicen yo no quiero nada. Y eso es innegable. O sea, hay un porcentaje dentro de 62 que dice yo no quiero nada, déjeme la constitución que está. El 22%. No haga nada. O quizá un poquito menos, pero hay, ¿ya? Porque es muy grande, ¿ya? Ahora, dentro de ese grande hay una mayoría clara que dice nueva y buena. Entonces, ¿por qué logramos ese 62? Lo logramos porque pasó con creces lo que era Chile Vamos, la derecha, la centroderecha, como le quieras llamar. Y hay figuras potentes que cruzan efectivamente un clivaje del sí y el no, que igual que Guerra Fría no se había movido más que unos pocos en las bases cuando había ganado el presidente Piñera, pero una cosa muy contenida. El mejor de los casos fue Guillermo, que probablemente fue un muy mal candidato además, ¿no es cierto? Entonces, pero muy contenida, ¿no? Que no pasaba de una base de la democracia cristiana, probablemente que decía, ya, bueno, sí, el presidente Piñera. Pero radicales, figuras del PPD, senadores del Partido Socialista que decían que por su historia iban a votar a prueba, pero que en realidad no iban a hacer nada para que ganara. O sea, un cruce que no habíamos visto nunca antes. Entonces, la pregunta de ahora del $1.000.000 es si eso se va a consolidar. Y ahí yo tengo mis dudas de algunas cosas porque creo, y he visto, y los veo a ustedes y los felicito, que van a ser partido político, si todo sale bien, y les deseo mucho éxito, obviamente, ahí para que firmen en los primeros 100 fundadores. También Amarillo, que ha planteado, la centroizquierda que mira, esta centroizquierda por el rechazo que también mira, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a salir de la DC y vamos a formar otra cosa, con Arboe, dice Jimena Rincón, o no, me quedo, no tengo idea. Una reconfiguración, pero que sigue siendo la misma reconfiguración. Probablemente ustedes son como lo más novedoso, pero una centroizquierda por el rechazo que se conforma en un nombre nuevo, o un Amarillo si es que tiene solo figuras de centroizquierda, sigue siendo el mismo clivaje. Yo me pregunto si alguien va a entender este mensaje de que tal vez alguien quiere un espacio donde haya figuras que alguna vez estuvieron en la centroderecha, junto con figuras que estuvieron en la centroizquierda, pensando en un país común. Y yo hasta ahora no veo eso, no lo noto. Creo que si alguien se atreviera a hacer algo así, sería muy rupturista. Nos atrevimos nosotros hace 8 años atrás. Sí. O sea, lo intentamos ahí con la Lili Pérez, estuvo Sí. desde Amplitud, al otro lado estaba Andrés Velasco, Sichel y todo ese mundo que venía de la centroizquierda. Y fue la primera vez que se vio una coalición con más o menos equitativa entre gente de centro Claro, y izquierda. pero estábamos igual dentro del del paraguas, digamos, de probablemente sí o no, que no se había quebrado, y en esta se quiebra. Entonces, como que siento como que falta, ¿cómo podría decir? Pachorra, digamos, para decir, miren lo que pasó y veamos si somos capaces de hacer algo diferente. Yo creo que la gente es más de centro de lo que habíamos notado. Con voto obligatorio. Con voto obligatorio, que yo lo conversaba con ustedes fuera de la conversación, que es como bien contradictorio con los que somos liberales, porque yo voté el voto voluntario con convicción, así que yo hablaba en el Congreso, voto voluntario, vamos, lo defendí, etcétera, como buen liberal. Pero claro, pero también es cierto que el voto voluntario sobre representa a los extremos, que son los más ideologizados, los que se levantan a votar, etcétera. Y en general los más liberales somos más de centro, somos más ponderados, encontramos algunas cosas buenas de aquí, otras cosas buenas de allá. Entonces salimos como perjudicados en nuestra convicción de que la gente tiene derecho a elegir si quiere ir a votar o no. Somos tan liberales que nos da lo mismo perder. Exactamente, somos tan liberales que si el sistema incluso no nos ayuda, defendemos igual la libertad de las personas. Pero sin duda alguna un voto obligatorio mostró que este es un país mucho más moderado, mucho más de centro de lo que creíamos. O sea, no refundacional, por lo menos. Al menos no refundacional. ¿Y tú crees que los que quieren plebiscito de entrada, que vemos hoy día que son 2 grupos, y me imagino por razones distintas, que es Partido Republicano y PDG, ¿no? Así es. Esos 2 grupos los principales que están por un plebiscito de entrada. Del lado de los republicanos yo me imagino que ellos creerán que en verdad esta gente que no votaba eran republicanos encubiertos. Exacto. O sea, yo creo que ellos creen eso, se Exacto. están convencidos de que toda la gente Sí. que no votaba son básicamente patriotas, 22% nacionalistas fuera ONU.
Ay, fuera Agenda ahora. 2030. Yo he tenido discusiones duras de eso, ¿ah? Bueno. Yo ayer en Twitter decía, bueno, ¿qué te molesta la agenda 2030? Eso, ¿qué es? La ¿Cuál? parte que quiere superar la pobreza. Claro, o la hambre otra que- cero. El hambre cero, eso me indigna. Hambre cero me indigna, trabajo decente. Qué horror, No sé, qué horror. sí. Yo también tengo problemas serios ahí, pero bueno. Porque uno lo lee así como a la primera y dice como, ¿qué te molesta de acá? Así como Sí. que parte como tan inhumano tenés que ser para que te moleste algo de acá. Porque claro, si Sí. uno se queda con la idea conspiranoicas de... Sí, duro. Ahora yo quiero pensarlo mejor y el lado más benigno de mis amigos del PDG. Que están comiendo un rol bien interesante, ¿ah? Uno hay que mirarlo. Sí, No miremos. Soy el Yo- partido yo- con más militante. Yo estuve en la campaña de Franco Parisi el 2013, así que yo conozco bien ese mundo y le tengo mucho cariño a ese mundo. Sí, yo creo que leen bien, fíjate, hartas Sí. cosas. Y Libre junto con Nota Pro estuvimos en la campaña de rechazo en harto. ¿Nota Sí, pro? el- Nota Pro, con ese- Libre, Nota Pro y Amarillos y PDG y una que no ¿Viste? una. Tuvimos ahí un... Con la Javi Para para. tuvimos ahí un par de eventos y fue para mí encontrar amigos inimaginable que uno se iba a topar y iba a juntar una Javiera Parada con gente de Amarillos, Total. con gente del PDG en un mismo evento 6 meses antes, era un impensable. Un impensable. Entonces, y bueno, y la gente también de Juan José Santa Cruz, el mundo sicilista también estaba en esa cuestión, entonces se armó un grupo bien choro. Ahora bien, yo creo que la gente del PDG hoy día está por el plebiscito, un nuevo plebiscito de entrada, no por las razones que crean que puede ganar el rechazo con voto obligatorio, No. sino porque ellos en realidad tienen dentro de su concepción ideológica una conexión con la democracia directa, o sea, con menos democracia representativa y más democracia directa, democracia digital. Esto uno lo ve en algunos partidos europeos que son como un populismo soft, como buena onda y liberal, que dice como, no, mejor que la gente vote por WhatsApp a que las cocinas políticas. Pero no es como por la otra razón del mundo de José Sí. Antonio Casi, estos que son como, que quieren básicamente, ¿cierto? O sea, no es que crean en la democracia digital ni ningún tipo de democracia, democracia protegida quizás les gustará. Pero en ese sentido, como preguntarte a ti, como un plebiscito de entrada, ¿cómo creéis que resultaría con un voto obligatorio? A menos de lo que Yo comparto demasiado tu diagnóstico. Creo que hay dos miradas en ese plebiscito de entrada. Uno, del Partido Republicano, que cree de verdad que la gente no quiere nada. Y que si hubiese existido el voto obligatorio el 25 de octubre del 2020, ganaba. habrían ganado. Cosa que yo creo que habría sido igual de 80-20, igual. ¿Ya? No creo que sabríamos nada, no se habría movido nada. ¿Ya? Pero ellos están convencidos de eso, entonces no votamos obligatoriamente, entonces ahora sí tenemos que ir porque ahora sí se manifiesta lo que la ciudadanía cree. Eso es algo que creen en el Partido Republicano. Yo no lo comparto, obviamente es completamente respetable que ellos piensen eso, pero yo no lo comparto para nada. Y el Partido de la Gente, creo que sale... Creo mucho en lo tuyo, pero creo que además sale mucho a la calle, porque en la calle te dicen mucho que quieren que les pregunten. Entonces yo creo que ellos están representando ese sentimiento de la gente. Mucha gente que no son republicanos, y yo se lo advertí a Chile Vamos, a los 2 días del plebiscito, cuando salieron a decir inmediatamente como que ya la convención, que yo les transparenté que creo que es necesario para legitimidad de largo plazo, pero yo les dije, ojo, a mí en Puente Alto, la gente con la que me topo en la calle me dice que no quiere más, o sea, quedó agotada, o sea, ojo ahí, que no quiere más, que ya no quiere más, entonces, si quieren algo, pregúntenme. Entonces, no son los republicanos los que están diciendo nomás, pregúntenme, es harta gente, cero ideología, común y corriente, que dice, yo quiero agotar la convención, no quiero circo de nuevo, quiero nueva constitución, pero no me gusta tanto esta fórmula, entonces si van a decir algo, pregúntenme. Entonces, ¿qué pasaría en un plebiscito de entrada con voto obligatorio en el mundo de las hipótesis y la especulación? Yo creo, claro, bolitas de cristal, yo creo que ganaría una convención mixta, fíjate. Creo que sería una parte elegida por la ciudadanía y una parte experta, porque creo que se revalorizó demasiado el tema experto, lo cual igual no deja de ser especial, porque yo a todos mis amigos les digo, no se les olvide que Baza y Atria eran la definición exacta de experto. Constitucionalista, dedicados a esto toda la vida, o sea... Y se comportaron como un pelado más de más. Claro, pero experto es lo que uno entiende, ¿no? O sea, bueno,
y fueron muy ideológicos. Hay muchos que dicen que en la dinámica de la elección dejaron de ser expertos y se transformaron en políticos, porque tuvieron que ir a una elección. Y que si no hubiesen ido, entonces habrían tenido como rayado de cancha de expertos. Puede ser, yo la verdad que no sé. Entonces, pero yo siento en la conversación que he tenido con la gente que trato de no perder nunca ese cable a tierra, y por eso estoy en Puente Alto y no solamente en los medios de comunicación, porque creo que si no viviría en una burbuja, y creo que eso le hace muy mal a quienes nos hemos dedicado a la política. Creo que hoy día en un voto obligatorio saldría electa una convención mixta. Eso creo que pasaría. ¿Pero ganaría la prueba o el rechazo? El apruebo. ¿Sí? Sí. Por no tanto, ¿ah? Yo creo lo mismo. Por no tanto, no tanto. Creo que ha agarrado mucha fuerza el reformar. ¿Ah? Tomemos esta constitución, vamos a reformar mucha. Por el desastre del proceso constituyente. A los que querían reformar, yo siempre preguntaba esta tesis de Chalper de rechazar para reformar, cuando yo estaba en el apruebo duro, sí. en el presidente, era como, pero si queréis volverte un poco más creíble, propongan reformas, en serio, refórmense y después probamos las dos constituciones, porque en el caso de que ganara la prueba se le iba a acabar la otra, ¿qué les importaba? Exacto. Pero reformen antes, porque es como decir es como... Sí, ¿no? Y además que hay que reconocer humildemente, porque en esto hay que aprender, que nosotros tuvimos mucha culpa en no haber hecho los cambios que había que hacer, no haber generado las bajas de quórum que había que hacer para que esto fuera de verdad más democrático, para que la política realmente tuviera su rol. Este candado cerrojo había que modificarlo, no lo hicimos. Algunos lo intentamos, yo firmé un proyecto con Osvaldo Andrade cuando era diputada para bajar los quórums, eliminar las leyes orgánicas, pero claro, no era la tónica y el sector... ¿Fue en la época que se eliminó el binominal también? Yo voté a favor de la eliminación del binominal, algunos critican que esa eliminación del binominal fue un desastre para la política y que gracias a eso más o menos se crearon... Pero imagínate una época de estallido social por eso, sin binominal, es como que lo hubiesen detenido. Por eso, o sea, y además mira cómo ahora se convierte en proporcional el sistema y el Senado termina siendo un Senado empatado, porque finalmente no tiene que ver con el proceso, el mecanismo electoral, tiene que ver con las convicciones, tiene que ver con los candidatos, tiene que ver con los programas, pero es más fácil echarle la culpa al sistema electoral o qué sé yo. Pero yo creo de verdad que nosotros tenemos que entender de que también si llegamos a un 18 de octubre o llegamos a una sensación de que había que modificar la Constitución desde un cero, desde una hoja en blanco, como fue lo que pasó el 25 de octubre, y que probablemente eso ya no está hoy día ya nadie piensa en una hoja en blanco, fue porque nosotros nos resistimos a los cambios que la ciudadanía pedía y no le dimos respuesta política a esa solicitud. Y ahí hay una responsabilidad nuestra. 100% nuestra no, porque la política en su conjunto no fue capaz de ponerse de acuerdo tampoco, digamos. Pero tuvimos un rol relevante y que si no lo entendemos estamos condenados a tener serios problemas hacia adelante, digamos. Yo quiero hacer la pregunta histórica. A ti te llamaron para ser ministra, digamos, cuando Chile estaba en llamas. Sí, literal. Literal, es como que, no sé, como yo me imagino un barco en una tormenta entre olas gigantes. Hola, toma, te toca a ti entrar. El timón. Al timón. Se nos está hundiendo un barco, ¿quería el timón? Una cosa parecida fue. Sí, claro, sin presiones, eso sí. Porque hemos tenido sentados en este mismo sillón a Jaime Belolio, Briones y Sichel. Y los cuatro al final contigo estuvieron todos más o menos en esta situación dura. Sí, pues porque a ver, en el caso de Sichel, él estaba en el gobierno para el estallido social. Entonces a él le toca desde el gobierno recibirlo y de otra forma navegar con este proceso. A Ignacio y a mí asumimos el 28 de octubre, 10 días después del estallido social, y nos llaman para decirnos, se está hundiendo el barco, quiere subirse para intentar de que no se hunda, eso es, digamos. Y la verdad es que yo dije, bueno, si hay alguna vez que vale la pena, de otra forma, poner todo el capital político que uno tiene, es para salvar la patria, y no es que uno se sienta ni es superhéroe ni nada, pero uno sabía que si había un momento donde decir que sí, era donde efectivamente tambaleaba la democracia y tambaleaban las instituciones como las entendíamos. Entonces, a mí me dijeron,
esto es la muerte política tuya. O sea, si tú te vas a ser vocera de gobierno en el estallido social, te vas a morir políticamente. Y yo dije, todo mi capital político que he acumulado durante estos años es para un momento como este, si no, ¿para qué? ¿Ya? Si uno no lo quema ahora, ¿para qué? Entonces, Ignacio hizo lo mismo, digamos, todo su bagaje académico y todo, ¿no? Y Jaime entra en un proceso muy duro también, que es la pandemia, ¿no? Claro. En un momento también muy difícil. Y obviamente con un rol que tenía importante desde el Congreso él en el estallido. ¿Qué es lo que puedo decir? Puedo decir que fueron los momentos más duros por lejos, pero por lejos. Yo lo pasé muy mal en la vocería de gobierno. Yo creo que Jaime lo pasó un poquito mejor. Ahora, todos los voceros lo pasan mal, pero creo que lo pasó un poquito mejor, porque fue un contexto un poquito mejor, un poquito, pero la vocería en el 18 de octubre y estallido en general, y además me tocó toda la primera parte de la pandemia también, cuando no sabíamos nada de nada, fue muy duro. Yo lo pasé muy, pero muy mal. Era muy polarizante, muy agresivo. Si ustedes creen que el plebiscito en las últimas semanas fue agresivo, la verdad es que se le olvidó rápido lo que era vivir en el estallido social. Pero también siento que el haber estado ahí me permitió estar en un día trascendental, en el 12 de noviembre. Yo desde la Intendencia, si me hubiese quedado en la Intendencia, no habría estado el 12 de noviembre para recomendarle al presidente, porque la decisión la tomó él, pero nos preguntó, para recomendarle al presidente que el 12 de noviembre no había que volver a sacar a los militares a la calle. Y yo me enorgullezco de esa decisión que tomamos ese 12 de noviembre. Dicen que habían dos tesis ahí. Dos, y eso es real. Y estaba la de Chadwick en el fondo por un lado y la de los liberales por el otro, por así decirlo. En realidad, lo que decían eran como que estábamos las palomas y los halcones. Ya. Con Gonzalo Blumel y yo, que éramos convencidos de que esto era una salida política, que esto no era más fuerza, sino que era política. Y efectivamente otro sector que creía que había que sacar a los militares a la calle con un empuje muy fuerte del sector que mandaba mensajes, WhatsApp y demás, diciéndonos que había que sacar a los militares a la calle el 12 de noviembre. Y para el presidente fue muy duro, fue muy complejo tomar esa decisión ese día. Acuérdense que el 18 de octubre se quemaba Santiago, pero el 12 de noviembre se quemaba Chile. Estaba todo el país en Santiago. Entonces, para el presidente fue súper duro. Tuvimos dos posturas en quienes tuvimos la oportunidad de conversar con él esa noche. La decisión la tomó él solo, eso es real, cuando él lo cuenta, él nos pidió salir y él tomó la decisión solo. Pero yo me siento muy orgullosa de haber estado en esa foto de ese mítico punto de prensa con rating del Festival de Viña, decían, porque todo el mundo estaba esperando ver qué decía el gobierno. Bueno, y la verdad es que yo creo que el presidente tomó la decisión correcta de optar por un acuerdo político, una salida institucional. Creo que incluso este plebiscito con un 62% del resultado que fuera, valida la democracia, valida la participación, valida que es otro camino. Pero por eso agradezco tanto al final también no haberme quedado con esa mirada de corto plazo, sino que haberme atrevido a decir, bueno, aquí vamos a quemar el capital político que tenemos, porque me permitió estar ese día y creo haber sido un granito de arena para tomar una buena decisión. Aquí, hablando de cambios de gabinete, ¡chuta! Y hablando de gente que estuvo para el acuerdo, y hablando también del gran resultado del plebiscito, también hay una tesis que dice que fue mucho, y quizás nosotros lo vimos bastante en la calle, que mucho de Sí, pues ustedes que hicieron campaña saben lo que pensaba la gente. Que había un rechazo a una figura en particular, nuestro querido presidente, y su gobierno en particular. Aquí ya nos vamos a meter un poquito en el pelambre, pero ¿qué te parece, por ejemplo, el cambio de gabinete que se dio posterior, así como una suerte de solución al resultado? Y en general, ¿cómo se ha conducido el gobierno ñuñoíno? Pero, en el fondo yo creo que fue para mejor. La pregunta es, ¿fue bueno o fue insuficiente? Es una buena pregunta esa. A ver, porque yo también parto desde esa premisa. Hoy día le preguntaba a la presidenta del PP, le decía qué se sentía ser del partido, porque acuérdense que lo vimos también en una suerte como de reality, ¿no? Para la primaria, cuando se va a inscribir la primaria de Daniel Jadwe con Gabriel Boric,
Y empieza todo este show de que si el Partido Socialista se sumaba o no se sumaba, y el requisito para que el Partido Socialista se sumara era que el PPD no iba, ¿te acuerdas? A la fiesta que lo invitaron, que no llegara de colado con... Que no llegara de colado con este pololo, que no les gustaba. Y con el ex que era el Partido Liberal de Blado. Claro, que era, exactamente. Entonces, acuérdense que tuvimos como un reality en vivo en esa noche del CERVEL. Y ahí era... No, el PPD, si aquí viene, al Partido Socialista lo recibo, pero al PPD no lo recibo. No, así. Y bueno, el Partido Socialista tomó una decisión difícil de decir, nos restamos, nos quedamos con este aliado que tenemos, digamos. ¿Ah? No se humilla al partido de Allende, acuérdense todas esas frases, que la memoria es frágil, pero ya, este PPD que fue tan ninguneado, hoy día lidera el gabinete. Con Carolina Toá. Vicepresidenta actual de la República en este minuto. Entonces yo le preguntaba a Natalia Pergentili y le decía qué se siente finalmente. Y ella dice, bueno, esto demuestra ¿1 año y medio? Que las cosas y el tiempo siempre se ponen en su lugar. Una frase así me dijo. Y yo agradezco efectivamente que hoy día este gobierno tenga representantes de los 30 años. Porque con las críticas que uno pueda tener, como yo hice de las mías, y como las que tiene sin duda la centroizquierda en esos 30 años, que nos llevó a un 18 de octubre, obviamente, que se valora efectivamente tener a Carolina Toá, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, a Analía Uriarte, etcétera, porque es un baño de humildad, porque tuviste que mandar a llamar a quienes dijiste que ibas a sacar y jubilar, ¿ah? Que venías a jubilarlos. Y a mí no se me olvida que en el Congreso Nacional, cuando llegaron... Bueno, y quiero decirte que a mí no se me olvida, porque yo compartí con ellos cuando ellos llegaron al Congreso, fue mi último periodo como diputada. Y a mí no se me olvida cómo ellos llegaron a ningunear a todos los diputados del PPD, del PS, y por eso es tan mala la relación de Giorgio Jackson y lo tienen que sacar de las Express, porque él construyó una relación de mucho menosprecio a quienes llevaban la política durante muchos años. Entonces, por eso le pasaron la cuenta. Nadie lo recibía, nadie lo escuchaba, no había una relación con un ministro Express porque él no la construyó. Los diputados son sabios. O sea, los diputados que se transformaron en senadores, y que esa parte se olvidó también de que podías transformarte en senador, no olvidaron. Esa es la verdad. ¿Que tenía más fuerza los senadores realmente? Así como... Sí. Sí, o sea, como que sí, no, mira, sí, es innegable, innegable. Los diputados, ¿en qué tienen mucha fuerza? En la fiscalización del gobierno. Entonces tú podías hacer una oposición bien dura en la comisión investigadora, en la acusación, etc. Pero todos los gobiernos al final entregan lo que quieren entregar, o sea, se llevan su as bajo la manga para entregarlo en el Senado. Entonces tú entregas poquito en la Cámara, de lo que sea, de cualquier proyecto, esperando llegar a entregar el premio mayor en el Senado, y eso es innegable. Eso tiene un problema con la simetría de las cámaras. O sea, porque sí, un poco asimétrico en ese sentido para un lado. Sería bueno, efectivamente, que fuera más asimétrico. Yo comparto eso. No me molestaba la asimetría de la discusión. Lo que pasa es que dejaron una cámara de las regiones que era como un adorno. Pero sí comparto que deberían tener funciones diferentes, que no deberían poder ingresar los mismos proyectos por arriba por abajo, porque a veces tenía el mismo proyecto tramitándose en el Senado, el mismo proyecto tramitándose en la Cámara. Esa era una locura. Pero sí, yo creo que el Senado siempre ha sido el lugar de negociación por excelencia de los gobiernos. Eso es real. Ahora igual, por ejemplo, para el tema de los presidenciables, o sea, yo creo que finalmente todo político, al menos, se le cruza la idea ahí de... ¿Cómo es la frase del Mariscal? ¿Cómo es la de todo? Todo cadete tiene en su mochila el bastón de... Sí, eso, todo cadete tiene en su mochila el bastón del Mariscal, diciendo que todo político quiere ser presidente de la República. Claro. Y en ese sentido, claro, uno ve, yo no tenía idea, pero empecé a ver la elección pasada, nunca jamás en la historia republicana, considerando a todos los dictadores, incluso como presidente, nunca un alcalde se ha convertido en presidente. Jamás. En la historia. En la historia. Es verdad. Gobernadores, ministros, diputados, militares, de todo. Menos. Oye, ¿verdad? Mira. Menos alcalde. Lo llamamos la maldición del alcalde ya.
La maldición del alcalde. ¿Le pusieron Por eso- así? Y yo la investigué cuando los pole position era Lavín y Hadwe. Y yo decía, no, son los dos alcaldes y no se puede. Así de simple, no se puede. Ah, mira. Y se cumplió. Chuta, me estás golpeando, ¿ah? Me estás golpeando. Pero al mismo tiempo, nuestro actual presidente de la República fue diputado, ¿cierto? Hay muchas figuras que vienen de ser ministro, de ser diputado, más que de ser senadores. Bueno, yo creo que Yasna Proboste dijo, del Senado me falta la presidencia y se quedó corta, pero por mucho. O sea, finalmente terminaron traicionando a la Jimena Rincón, justo porque ella era una especie de como líder del Senado, ¿cierto? Bueno, era líder del Senado, republicanamente, pero por eso creyeron que el siguiente, como que estaba a un paso y era el anti-Piñera y con los retiros se iba a convertir. Y la verdad es que prefirieron al diputado joven, que estaba más en las calles, ¿cierto? Entonces, ¿qué sentís tú de la mente que veis, sobre todo proyectándonos para el futuro, los liderazgos que se vuelven más presidenciales? O sea, hoy día conviene ser diputado, ser senador para sonar presidenciable. Es bien interesante el análisis, porque además yo no tenía en mi cabeza el dato, ¿ah? Así que Yo tampoco, tuve que buscar biografía por biografía. hay que mirarlo con mucha detención, porque además los alcaldes hoy día, y desde ya un tiempo a esta parte, probablemente desde el estallido, son las figuras más conectadas con la ciudadanía, los mejores evaluados, de los 5 mejores en la cadena, 3 son alcaldes de Chile Vamos, otra es alcaldesa de Viña del Mar, en la última al menos, y el otro es como el alcalde de los alcaldes, que es el gobernador. Entonces, como que todo tiene como una sensación como más de política local, quien está mejor evaluado. Ahora, Pero es el mejor compañero y no el presidente de curso. claro, que eso no necesariamente parece que se está transformando en votos para elegir un presidente. Entonces, bien interesante mirarlo con detención. Ahora, en el caso del presidente Boric, que ustedes a mí me van a escuchar siempre decir presidente Boric, como digo, presidente Lago, presidente Frey, presidente Bachelet, y en eso no me voy a perder nunca. Presidente Piñera, por supuesto, pero eso sería más normal en mí, ¿no? La verdad es que el presidente Boric, a mí me pasa que yo creo que él nunca pensó que iba a ser presidente. Como también creo que nunca Kast pensó que iba a pasar a segunda vuelta. ¿Ah? Solo te doy un dato. 2017, en Publimetro, en una entrevista que me hicieron, yo dije, 2017, antes de la primaria, ¿Ya? Piñera, Osandón, Felipe Kast, yo dije, ¿qué importa esta primaria? Si lo importante es que la próxima, en 4 años más, en la segunda vuelta va a estar Kast versus Boric. Y va a ganar Boric. Lo dije. Mira, tenemos un visionario. Yo le voy a preguntar, antes de que termine este programa, quiero que me diga qué es lo que viene. Ya, porque era difícil pensar eso. Sí. Ya. Yo creo que ellos nunca pensaron, yo creo que ellos tenían un pensamiento que era a 4 más. ¿Ya? Esa es mi sensación. ¿Ya? Entonces, ellos iban a ir a esta primaria, iban a pelearla, estaban buscando figuras, la Bea no quiso, la Pati Muñoz tampoco, no tengo idea quién más. Chuta, Giorgio no cumple la edad, yo sí cumplo la edad, tengo que ir a la muerte. Pero la muerte no está en muerte, dijo, porque si pierdo la primaria, quedo paradito para ser senador por Magallanes. Listo, todo perfecto, vamos. Y en política, y esto yo lo creo de verdad, es innegable, se tiene que parar la estrellita arriba de la cabeza de alguien. No basta con una trayectoria impecable, o qué sé yo, se tiene que parar como una estrellita. Como se paró la estrellita en la presidenta Bachelet, arriba de un tanque, son estrellitas que se paran en algún momento. Yo creo que él se para esta estrella con algo que él hace antes, donde se probó la banda presidencial, que fue en el 15 de noviembre, que él fue muy sabio ahí. Sí, ¿Ah? de todas maneras. Demostró liderazgo, convicción, coraje y se fue a sentar ahí, aunque le dijeron paso goles desde su propio partido. Y ahí él tenía ya eso que le había dado, a mi juicio, impronta. Y se le da un montón de cosas. Se le da que la abuela dice quién va a ir a firmar por este caro, los nietitos, genera todo un revuelo. Le junta, acuérdate que casi no junta la firma. Estuvo a punto de no tener la firma, así que es una locura. Hay un elemento crítico ahí cuando tú también, se para como un republicano que es capaz de, lo pasaron al Tribunal Supremo. Total, atroz. Y en un mes después, y yo lo vi en fechas, es exactamente 2 años antes, por fecha, mismo día, que lo estaba ganando y el Cervel lo estaba declarando como presidente. 2 días, o sea, 2 años antes, misma fecha, le estaban echando chela en la cabeza. Sí, pues, en el parque. En el parque. Claro. Ese momento es como crucificado en la cruz, ¿no? Total. Entonces, al final, él se para esta estrellita, se da todo,
se va a esta primaria con la tranquilidad de que iba a perder y a ser senador por Magallanes probablemente, y empieza a pasar lo impensable. Un Daniel Jadwe que comete error tras error, tras error, tras error, y él, creo yo, con la tranquilidad de no perder nada, de solo ganar, empieza a lucirse, empieza a ganar los debates y termina ganando efectivamente esta primaria contra todo pronóstico, porque al menos lo que a mí me dicen es que hasta las últimas 2 semanas, fueron las últimas 2 semanas donde él pasa a Daniel Jadwe. Que fue doble sorpresa, Sichel y Que Boric. entiendo que Sichel también en las últimas 2 semanas genera este cambio de movimiento. Entonces, y termina enfrentándose, si ustedes me preguntan a mí, al mejor candidato que le podía tocar a Gabriel Boric, que es José Antonio Kast. O sea, José Antonio Kast era al cual yo le tengo enorme cariño desde lo humano, pero desde lo político era levantar un montón de gente a votar por Gabriel Boric para que no saliera José Antonio Kast. ¿Ah? Yo que he votado todas mis segundas vueltas por la derecha, Matei, Piñera. Era imposible, ¿no? Yo voté por Boric. Bueno, ¿me entienden? Entonces había demasiada gente que se levantaba, sobre todo los jóvenes. Se levantaba diciendo, no, yo no puedo votar por José Antonio, entonces me voy a levantar a votar por Boric. Entonces se da todo, se para la estrellita sobre él para ser el presidente más votado de la historia, con mucha participación juvenil y con una impronta media superior, ¿no? Mesiánica, podría ser efectivamente en el entorno y todo, y con un golpe de realidad que ha sido brutal, si ustedes me preguntan, con una luna de miel cortísima, con un sentido de choque de la realidad estratosférica, digamos, y que a rato siento que un día lo reconoce y al otro día no. Entonces eso a mí me tiene un poco nerviosa, porque yo veía por ahí un comentario de las convicciones de Boric, que pone música, ahí dice música XD. Yo tengo mis dudas de cuáles son esas convicciones, porque un día son unas y al día siguiente son otras. Está Gabriel y está Boric, son dos personas. Entonces, nosotros tenemos un segmento yo tengo mis dudas ahí. ¿Qué le diría el diputado Boric al presidente Boric? Claro, pero una cosa es, ¿qué le diría el diputado Boric? Sobre todo si no creía que iba a ser presidente, que incluso lo llego a entender, porque si tú no creías que ibas a ser presidente, no te cuidabas, no te preocupabas de cómo votar, porque como esto podía ser en muchos años más, incluso hasta lo entiendo, ¿me entendí? En tu otro rol. Pero el presidente Boric es un día uno y al otro día puede ser otro. El de primera vuelta y de segunda vuelta. Claro, como que intercala. Entonces, eso a mí me mete mucho ruido. Yo quería volver un poquito atrás, pero es porque quería, tal como Lucas dice, que no hay alcalde que haya logrado ser presidente por muy querido y maravilloso alcalde que haya sido. Lo del buen compañero me hizo sentido. Lo de José Antonio Kast, que tiene una larga trayectoria, también es historia del feminismo como movimiento en masa en Chile. No sé si te acuerdas de lo que fue el pitorazo cuando yo encuentro que fue como el primer rugido del feminismo. En Chile, rugido, dejar la cagada, enfurecerse, tirar... Y del otro lado está José Antonio Kast en el grupo que quería prohibir toda... Método anticonceptivo. Método anticonceptivo. Entonces, en realidad, por lo que yo me acuerdo, que no tengo la fuente, pero que todas las mujeres que no podían quedar embarazadas, que ya estaban pasando los 60 años, de 60 para abajo, todas votaron por Boric de manera desmesurada. Y no me puedo sentir sorprendida por eso. Y no todas son feministas radicales de cuarta ola ni nada de eso. Pero volviendo a Boric y el tema de que... Y también algo que yo veo mucho con los apruebos fanáticos, que quizás son los que brillan más, porque son los que gritan más y hacen más escándalos. Los que se ponen arbolitos en Twitter, decir. Los Arbots. Arbolito, 38%, derechos sociales, etc. Mucho más por Petorca. No, eso. Oh, qué terrible. Trabajaron con un clasismo. Qué dolor horrible, eso, qué dolor eso, qué dolor eso, qué dolor. Sí, o sea, querían casi ponerle más arsénico al agua en Quintero, porque encontraron que era poco. O como la Dideco de Curanilahue, creo que era, que dijo que casi no le iba a dar ayudas sociales porque, no, una cosa tremenda. Bueno. Claro, o sea, no... bueno, entonces, digamos, probablemente tú tienes... tú estás en contacto con un espacio mucho más ilustrado, con mucha más visión de realidad y más compromiso país,
pero a mí me parece también esto de que en el gobierno yo veo que por un lado como que se pegan los garchofazos y después se los despegan. Sí, es raro, es que es raro, es muy Están raro. rodeados de puro seco amigo. Entonces, todo lo que ellos hacen dicen, no, pero seco amigo. Gabinete viene a Caramano, vaya a dejar la patada, vamos a ver como el gobierno más feminista. Piénsalo. Y con lo de Israel no se han detenido. O sea, No, siguen y diciéndole volvió. como, oye, amigo, onda. Volvió, tú sí. En verdad lo hiciste bien. Sí, no sé. Jamás aprueba. Mira, está preocupante, te estás felicitando jamás seco. La hiciste, brilla, weón. Chuta. Que el mejor ejemplo de este diputado, ¿cómo se llama? El bigotito. Ay, se me olvidó el nombre. ¿Cuál Winter? Ese es como el más Gonzalo. amigo Boric, el seco. Como Es que en está rodeado Twitter. de lo yes sé. men. Yo creo que eso es una cosa que tiene problema el gobierno al tener Y una Bachelet se círculo. lo advirtió a Sí. Boric. Vamos con la última pregunta y pasamos a las preguntas de nuestro querido público que nos acompaña. Recuerda que nos pueden escribir por WhatsApp y venir al público. Y a la pregunta de Fernando. Lamentablemente tuvimos problemas con el audio en la primera parte, pero donde sí No nos hablamos escuchaban. pero sí hablamos de la... Ahí se del- contaron todos los secretos. todos los del secretos Estado. del Ahí ya dije todo, ¿ah? secreto de Estado sobre la parte del plebiscito de entrada y todo eso lo conversamos y eso se va a subir en nuestra versión HD. Muy bien, muy buena bien. cámara. Probablemente mañana, ya cuando procesemos el video con mejor audio y mejor cámara que estamos ahora, que es para tener esta conversión con ustedes que nos Lógico, puedan lógico. ver en vivo también. Por eso tenemos estos dos formatos. Así que está Ignacio. Jorge. ¿Eso tenía la pregunta? Varias. Vamos a anotar. Por tanto, Jorge. No se te puede hablar. ¿Qué estilo? Picota. A mí harto. Me trae para calentar asiento, weón. Oh, sin filtro. Sin filtro. Tú como estuviste ahí recibiendo todos los balazos, te felicito aparte, de verdad, creo que fue muy, como algo muy controlador tu presencia en ese momento, que bajó harto los ánimos, a pesar de que andaban por ahí arriba, pero pudo haber sido peor y fue como un súper buen elemento y tu temple creo que ayudó harto en eso y obviamente es duro estar con preguntas encima. Pero mi pregunta va porque yo como persona de derecha, liberal y todo esto, siento por qué, no quiero decir una palabra fea, pero por qué fuimos tan necios en no lograr tener un candidato, dentro de que la derecha tenía 4 partidos que estaba presentando posibles presidentes y quedó el más extremo. Y siendo que por el otro lado, como que yo siento por la izquierda, no le importaba quién fuera el presidente, pero vamos al que le esté pegando al gato, le vamos a echar ficha, le vamos a echar ficha. ¿Por qué derecha no pudo hacer eso y empezó un festival del codazo y de anulaciones? ¿Y por qué no logramos generar? Estamos muy avejentados en la derecha, estamos muy egoístas. Realmente no nos consideramos desleales porque tú crees un poquito más de amplitud en este sentido o en este otro. ¿Por dónde lo ves tú que cuesta como generar esta unión y como si amas la patria y piensas que tu posición es más válida que la otra, ¿por qué no te pones la camiseta por el que se parece más a ti? Pucha, hay varias cosas ahí, porque lo primero es una cosa como más de largo plazo y de mirada más de largo plazo, porque creo que la elección pasada tuvo mucho de contingencia, más que de análisis del sector propiamente tal. Entonces, análisis del sector, sí, somos individualistas, somos competitivos, somos chaqueteros, nos cuesta unirnos, tenemos problemas serios de todo ese tipo, ¿no? Y por tanto nos cuesta construir un proyecto común. Yo creo que eso tiene que ver un poco por los pensamientos, porque somos más individualistas las personas de derecha, tenemos un concepto menor de sociedad común, de bien común, somos más de ráscate con tus propias uñas. Entonces, eso en política se extrapola sí o sí, digamos, ¿no? Nos cuesta más formar equipos, en cambio ellos que tienen una mirada más socialista, digamos, también en la política tienen esa mirada más socialista, entonces se cuidan más. Nosotros a la primera salimos a pegar, nos desmarcamos, ellos no, se defienden, se cuidan, pueden odiarse entre medio, pero eso lo van a hacer dentro, privadamente. Entonces hay mucho que aprender ahí de la construcción porque la política es comunitaria, no individualista. Entonces yo creo que hay un tema de fondo, de esencia del sector.
que ojalá eso se vaya superando. Mira, yo en el plebiscito lo que vi fue unos partidos de Chile Vamos que entendieron que tenían que cederle protagonismo a la sociedad civil, que tenían que comerse su ego en muchas cosas. Se nos arrancaban algunos a veces, pero yo diría que se portó harto bien el sector, entendiendo cuál era la disyuntiva, la problemática, etcétera. Y por tanto creo que hay un aprendizaje, creo que hay un tema como de fondo. La coyuntura sí no nos ayudó, porque ¿sabes lo que pasó? Que el octubrismo, con el tema del orden público y la seguridad, sobre todo post pandemia, el péndulo se movió y pasamos del octubrismo y todo lo que era la reivindicación de la violencia, incluso como un mecanismo válido para lograr las demandas sociales, que mucha gente lo creía, y no solamente los que iban a protestar a la Plaza Italia, no, como le quieran llamar. El 1,5 millones que se le marcharon. Y el péndulo se corrió porque la gente lo empezó a pasar muy mal, y se corrió con su principal preocupación en seguridad y orden público. Y eso lo capitalizó José Antonio Kast. Entonces, más allá de cómo lo hizo Sichel o no, si el 10% o lo que podamos analizar de lo que hubo detrás de la baja después de una primaria tan exitosa, porque esto fue auge y caída muy rápida de Sebastián Sichel, creo que el ambiente, la contingencia era: yo quiero seguridad, yo quiero orden, entonces quiero Kast. Y eso daba para la primera vuelta, pero no daba para ganar la elección. Menos con lo que ustedes planteaban. O sea, un candidato que tenía una historia en materia de derechos sexuales, reproductivos de las mujeres, y que además, yo creo que lo dijo muy mal, más que lo pensara de verdad, el tema del Ministerio de la Mujer. Eso fue una cuestión que fue atroz. Entonces, la coyuntura, la contingencia fue muy mala. Y ayudó mucho porque yo insisto que estaba la estrellita parada sobre el presidente Boric. Así es. Hola, ¿cómo estáis? Amigo Ignacio, doctor Ruquerto. Tengo una duda que me acuerdo, venía cuando se habló del 78 y el 62. ¿Cómo es posible que, a pesar de que el 62% fue con mucha más participación, el 78% mediáticamente, yo no sé cuál fue el fenómeno, porque se dice a tiro, esta fue la destrucción total, absoluta de la derecha. No son nada, eso fue lo que se dijo, y eso así es. Era lo que se repetía casi que como mantra. Mientras que el 62% fue Chile ganó, cuando todos participamos gana Chile, y de cierta manera toda la gente, todas las encuestas, todo lo que dicen esto, hay un rol de castigar el octubrismo, hay un rol de que simplemente Gabriel Boric no podía seducir un grupo que aunque quería aprobar, lo despreciaba a él. El presidente como que no hacen el análisis, por así decirlo, o los medios no pueden cubrir esto. ¿Cuál es el fantasma? ¿Cuál es la estrella? ¿Cuál es el fenómeno que pasa acá? Porque realmente esa es una duda. Comunicacionalmente no se está haciendo agresivo en la derecha como lo es en la izquierda. ¿Cuál es qué explicación racional puede haber a eso? Yo creo que el gobierno del presidente Boric tiene una oposición envidiable. ¿Ya? No se tiene el mismo de a ver, otro lado. A ver, pero chiquillos, o sea, lo conversábamos afuera también. Pongámonos en el escenario, quienes nos están viendo y aquí a quienes estamos conversando. Presidente Piñera gobernando o presidente Kast gobernando, pensemos. Ya, pero pensemos en ese escenario porque en los burdos se entiende mejor. Listo. Y la definición es que vamos por el rechazo. Presidente Piñera, presidente Kast, el que fuera, rechazo. Guaripola del rechazo. Entregando libros en contra de la Constitución. La Constitución del 80. Afuera, en la Constitución del 80. Entregando la Constitución firmando la Constitución del 80 fuera de la moneda. Pongámonos en ese escenario, ¿ya? Carla Rubilar vocero, Jaime Velorio vocero, diciendo en la campaña pagada con fondos de todos los chilenos, esta no es la Constitución que usted soñó. No sé,
Ya. Simplemente soñé. Listo, claro, no es la que simplemente soñó. Y todas esas cuñas y los seremis trabajando por aquí y por allá. Tere Marinovich en el Barro Luco. Claro, Tere Marinovich haciendo charla en el Barro Luco, etc. Con ayuda del director, etc. Listo. Domingo 4 de septiembre, rechazo 38%, apruebo 62%. ¿Qué habría pasado esa noche? Renuncia a Piñera. ¡Renuncia a Piñera! Dictador. Si eres digno, mañana un paso al costado, no sé qué. Acusación constitucional, sí o sí. Sí, o sea, no, además, la Contraloría desatado, digamos, o sea, Pues hasta el PDI estuvo. Por eso. La PDI estuvo metida por eso, o sea, olvídense lo que habría sido. La noche habría sido terrorífica. Renuncia a Piñera, mañana te vas, quemado todo, etc. ¿Cuál fue la noche del 4 de septiembre? Los partidos de Chile Vamos, felices, habían ganado, centro izquierda en un lado, etc. Vamos a ir donde el presidente de la República para continuar el proceso constituyente. ¿Está mal eso? No. No. Pero no es el trato que nosotros habríamos recibido. Y la cobertura de lo que finalmente estuvo mal antes tampoco es la cobertura de lo que estuvo bien. Incluso nosotros que nos demoramos 2 días, había medios que decían que ¿por qué nos demorábamos tanto? Cuando en estricto rigor yo creo que nos deberíamos haber demorado 1 semana para que el gobierno pudiera hacer su cambio de gabinete tranquilo, sopesar el resultado, analizara el 62, nosotros también, etcétera. Pero con nosotros el estándar, también por culpa nuestra, por todas estas pruebas de la blancura que tenemos que dar por no haber hecho los cambios en su momento, tenemos una soga al cuello. Tenemos que vivir constantemente dando explicaciones, digamos. Entonces, ese es el problema finalmente que tenemos. Entonces, somos un poquito acomplejados también. ¿No sentís, Carla, que se va a venir, o que se puede venir una, entre comillas, rebelión de las bases de derecha un poco seducida, me parece Señor de los Anillos, ¿no? Como seducidas por Mordor para traerlos hacia el discurso de Kast u otros, ¿cierto? Para decir como, oye, las élites de Chile Vamos son básicamente progres, ¿cierto? Que están vendiendo este rechazo que fue tan ciudadano, tan de campo, tan José Antonio Kast, y tipos que salieron a decir que el rechazo era casi porque era un rechazo del 62% contra el aborto, ¿cachai? O sea, ese discurso está instalado y de alguna manera es peligroso para todos los que hicimos campaña por el rechazo prometiendo una nueva. Nosotros no somos partido político, no tenemos congresistas, somos más de la calle que de la cocina. Pero hicimos un compromiso como Movimiento Futuro Partido Político que existía una tercera vía y que probablemente se dé, pero de alguna forma yo no pienso que la gente de Amarillo, la gente nuestra, la gente del PDG, si llegamos a un acuerdo, ni a los de Bópoli, en el fondo, si se llegan a acuerdo, nos vayan a pasar la cuenta. Pero la gente, y ni siquiera me preocupa tanto Chaguán y Chalper, me preocupa Macaya, en el fondo, que como que vaya a ser que eventualmente digan como, oye, viejo, vos estás a la izquierda de Bópoli, ¿cachai? O sea, nos vendiste y somos la UDI, y en el fondo hay una renuncia masiva hacia republicano y hayan presiones para pedir su, entre comillas, como nos decía off the record, que tenía un vínculo emocional también con esa generación de la UDI. Pucha, que ellos se estén inmolando por la república, por la promesa, son kantianos en su sentido moral, ¿cachai? Pero de alguna manera sus bases tienen sed de sangre. Yo creo que de nuevo volvemos a lo que es la política de corto plazo y la política de largo plazo. Yo creo que en la política de corto plazo va a haber costos que pagar. Y eso es innegable. Y creo que la UDI, en el liderazgo de Javier Macaya, lo tiene claro. Lo cual es muy bueno. Cuando tú sabes hacia dónde vas y sabes los costos que tienes, y apuestas a más largo plazo, puedes tener y redituar mayor. Y creo que Javier Macaya ha estado muy bien y completamente a la altura de lo que ameritaba un periodo tan turbulento y complejo como este. Apañado en su directiva, en personas que incluso probablemente discrepan de un montón de cosas, pero que entienden que cuando uno empeña su palabra, cumple su palabra, porque nos está pasando la cuenta el no haber cumplido la palabra antes.
Incluso no solamente no haberlo hecho los cambios, sino que 2005, Temucaso, ¿no? Andrea Lamán, quitado piso, todas esas cosas nos pasan la cuenta. ¿Te pasó un tema ahí? ¿Creéis que el presidente Piñera cometió un error, siguiendo la tesis Chadwick, de no haber continuado el proyecto de Bachelet el 2017, porque si no, no hubiésemos ahorrado que sea en 2019? Total, ese es un error y yo lo he dicho, lo he transparentado, he dado cuña. Fue uno de los graves errores que nosotros cometimos. Nosotros debimos haber continuado ese proceso constituyente que además había tenido participación, cabildo. Eso fue el triunfalismo del 55%. En el fondo. Que además tenía mucho del candidato al frente. Si ese es el riesgo de cuando uno triunfa con más expectativas de las que tiene, digamos. Entonces, también tenemos este riesgo ahora con el 62. Ahora, yo creo... Que eso la hizo al principio. Sí, yo creo de verdad que costos va a tener. Pero también creo que estuvo sobredimensionado este mundo tan republicano, por la contingencia, por lo que vivimos, por cómo se corrió el péndulo. Y creo que el voto obligatorio trae de vuelta a las urnas a la gente mesurada, a la gente prudente, y creo que ellos se sorprenderían, porque la gente está chata de la convención, y mucha gente mesurada y prudente está chata de la convención. Pero no está chata de la democracia, no está chata de una nueva constitución, no está chata de los cambios. Entonces ellos confunden esa chata con la tía Pikachu y con Stingo con los cambios. Y eso es un error. Entonces yo creo que en el voto obligatorio puede haber una pasada de cuenta, sí, pero no va a ser mucho superior a lo que ya vivimos en el proceso anterior contingente. Entonces, yo creo que los republicanos se podrían sorprender de que no son tantos como creen. Y no un plebiscito de entrada, nosotros tomamos la decisión como libre de que no estamos a favor del plebiscito de entrada. Yo fui el voto en contra. Pero mis bases me ganan. Pero justamente quizás un plebiscito de entrada, si se da lo que decís tú, que yo te diría... También creería que un 60-60, en el término de 60% apruebo, al menos, y 60% con comité experto con voto, si es que se diera esa dicotomía, de alguna manera sería una buena forma de acallar y decirle al 22%, amigos, seguimos habiendo un 60% con voto obligatorio, ¿no? Que la verdad mira, estamos ahí. Si tú me preguntas a mí, perdón, dale. Es que yo justo quería ser el angelito malo. Dale. Del otro lado, justo para esto mismo. También si gana la prueba, le vamos a echar... Sí, vamos a revivir a Boric. O sea, más que revivir a Boric, vamos a revivir el ambiente refundacional y el lado B. Es que es difícil ser de centro. Sí, ser de centro. Pero mira, a mí me gusta, siempre me gusta preguntarle a la gente. Entonces yo tengo como un tema estructurante de que si tú me preguntas así como en los fríos de mis convicciones, yo digo, bueno, preguntémosle a la gente de nuevo, porque después de un año y de su experiencia tan mala, quizás cambió completamente de opinión, no está ni ahí, etc. Es un tema yo en esencia. Pero ya estratégicamente, yo personalmente creo que lo que puede pasar, yo creo que ganaría, insisto, nueva constitución con convención mixta. Eso es lo que creo. No va a ser el 78%, pero ganaría igual. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que va a quebrar el sector de nuevo. De nuevo, sí, eso es lo... Entonces, va a quebrar el sector, porque hay una parte que decir no queremos ni una cuestión, va a decir otros queremos convención 100%, otros van a decir queremos convención mixta, y ellos van a estar unidos en convención 100% electa, y de nuevo, nosotros le vamos a dar la posibilidad de que se rearmen en una división, y nosotros ya nos unimos al otro lado, tuvimos gente del otro lado, entonces, estratégicamente, permitirles ese rearmaje es un error. Excepto que ya de frentón, quebremos Chile Vamos, quebremos obvio, la concertación y digamos, oye, va a haber un grupo que vamos a hacer los apruebos rechacistas siempre. Siempre. Pero todavía yo no veo ese ímpetu. No, todavía está entonces es un riesgo. Sí, es un riesgo. Tácticamente, y no hay cómo explicarle a la gente del PDG eso, que es un riesgo. Es un riesgo y es un riesgo grande. Para los que queremos efectivamente que las cosas se hagan bien en otro marco, que queremos cambio y queremos mirar una cosa un poquito más larga. Entonces... la verdad es que es un riesgo y por eso creo que hay que apretar los dientes. Y hay que pagar los costos políticos. Y resistir. Sí, no, sí. Estoy de acuerdo, sí. Una cosa es lo ético. Por eso, pero yo por esencia estoy igual que tú. Sí, ya, estamos igual. Nacho. Tengo una pregunta que
esta la quedó pendiente cuando se habla de ley de medios. Cuando conversábamos en ley de medios, mucho de eso se basó en la fake news de la derecha que atentaban contra la convención. Pero hay un tema ahora, pensando también en el futuro, que es el TPP-11. Sí. Y las anclas de la izquierda que no nos quieren como país desarrollado. ¿Qué opinas de las fake news de la izquierda que han salido con respecto a ensuciar el TPP-11 y que parece que creo que es como la victoria que quieren ganar ahora como de lugar porque lo han insultado de todas formas, han inventado las conspiraciones más raras. Las reciclaron. Sí, porque venían de antes. Las peores fotos de Pictoline de la historia las hicieron campaña política, opiniones generales. Y puedo complementar esa pregunta porque igual así, yo ahí soy súper crítico de vuestro gobierno, porque no salieron a defender el TPP. O sea, tiraron una vez súper piola, así como un documento donde decía que la cuestión estaba bien. Que era un muy buen documento. Pero, era un muy buen documento. Pero la verdad no le hicieron propaganda. En su momento éramos nosotros tres en YouTube los únicos pelotudos defendiendo el TPP. Pero hay convicción, ¿ves? Nos metimos a Bópoli casi para juntarnos con la poca gente que había que tenía experiencia en TPP y salíamos y éramos como los anticonspiranoicos, acusando que nos financiaba Soros. Nunca ¿En serio? un peso de Soros, nunca. Oh. Estamos esperando porque defendimos el TPP. ¿Estas no están financiadas No. por Soros? Por eso no vinimos Yo quiero poner una última ficha de la pregunta. Sí. Pensando en que gran parte de su gestión ha sido atacarlo y que ha demostrado torpeza en relacionarse con la Unión Europea, torpeza en relacionarse con el TPP, debiera renunciar Fuera a Ahumada, debiera irse renunciar fuera a Ahumada, Ahumada. debiera volver a la línea de cesantes Ahumada. A ver, varias cosas. Varias cosas. A ver, primero, fake news. Sin duda hubo fake news de lado y lado. Y eso es innegable y vivimos hoy día en el dilema de las fake news. Y vamos a tener que saber convivir con eso, es parte de la política y vamos a tener que prepararnos, etcétera, y saber enfrentarlo y saber navegar y surfear en ese marco, no a las grandes, digamos. ¿Ya? Dicho eso, se generó otro fenómeno en el plebiscito, que era catalogar de fake news cosas que eran interpretables. Entonces, catalogar de fake news para cancelar una opinión diferente, que eso es otra cosa. ¿Ya? Entonces, ojo ahí también porque el título de fake news se está utilizando también para cancelar ideológicamente. Y muchas fake news de derecha, entre comillas, están en el acuerdo de aprobar para mejorar. Por eso, o sea, todo lo que o mucho de lo que se catalogó de fake news terminó en un documento agregado, aclaratorio y que por lo tanto de fake news era poco. Pero se utilizó fake news para cancelar una opinión diferente, que era muy legítima, o sea, y que cualquiera de las dos podía tener razón. Más en un proceso constituyente donde tenía ahí 5 abogados que cada uno podía tener su propia interpretación, entonces era terrorífico y ese era el grave problema que tenía esta constitución. Entonces, dicho eso y dejando la fake news, en el TPP-11 dos cosas. Uno, no por defendernos, pero tenernos piedad. Porque la verdad es que el TPP-11 era nuestra prioridad 15.000, ¿me entendí? Porque vivimos en el incendio permanente, ¿ya? Entonces, no es por justificarnos, porque efectivamente tiene un componente importantísimo para el desarrollo del país, para hacia dónde queremos ir, etcétera, pero la verdad es que nos comió la vida, nos comió la contingencia, ¿ya? Pero hicieron muy buenos documentos que todavía... Exactamente, pero no era nuestra prioridad ni de defender, ni de salir a difundir, ni nada. Eran un vocero, al final fue este grupito que, Sí. hay que decirlo, el grupo que está hoy día enquistado en el segundo piso de la moneda Y era y era su rey. subsecretaría de Pero era Operaciones su Exterior rey. con Fuero Más. Pero más... Fueron más. Vi el video. Vi el video de Libres. De alguna manera, ese grupito, cuando estaba en las calles, en las redes, en el fondo, ese grupo se dedicó a difundir un montón de mentiras. Y la verdad es que aparte de nuestro bailarín de cueca preferido, Lagos Weber, no hubo nadie más que Bueno. saliera a dar una entrevista. Pero también es cierto que, porque te digo, que la contingencia nos comió y tampoco es solo defendernos nosotros. Yo creo que efectivamente a las personas de centro izquierda que también entendían la importancia del TTP, también lo superó la vida. ¿Cachai? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que es la gracia de que
gobierne la izquierda y tenga que hacerse responsable de sus decisiones si es que rechaza efectivamente el TPP-11, es que ahora, por ejemplo, se alzan esas voces silenciosas y hoy día Natalia Pergentili dijo, yo le pregunté, ¿hay que aprobar el TPP-11? Sí. Le dije, con convicción, sin duda alguna. O sea, tú tienes ahora a la presidenta del PPD saliendo a decir que hay que aprobar, lo dijo en la cooperativa, lo dijo conmigo en la agricultura, y empiezan esas voces porque cuando tú gobiernas, y lo dijo el presidente en Naciones Unidas, ¿no? Que era más fácil criticar que entregar soluciones. Entonces, lo que va a pasar probablemente es que nos vamos a quedar con esa minoría vociferante. Como minoría, probablemente el TPP-11 sí se va a aprobar, eso es lo que yo creo que va a pasar. Y ahí la pregunta es que si se aprueba, ¿qué debiera pasar en consecuencia con ese norma? Porque si se aprueba... Pero su tesis política. No se va a ir. Pero ahí el gobierno de verdad, y por eso volvemos cortitamente a lo que pasa con el presidente Boric cuando le preguntan por su embajador en España. Se contradice con lo que dice. ¿Cuál es el problema del embajador en España? Que el presidente Boric a la misma hora estaba en Naciones Unidas reivindicando los 30 años. Entonces, si se aprueba el TPP-11 con votos de la centroizquierda, que está gobernando, no El Ministerio con... del Interior, básicamente. El Ministerio del La Interior, vicepresidencia. ¿no? La vicepresidencia de la República, en consecuencia, pareciera ser que eso una vez más queda un poquito debilitado, ¿no? O sea, a mí me encantaría verlo en la ceremonia. Es todo lo que puedo O tú dices ahí, como liderando el Guaripola. Porque no hay derrota para el gobierno. Cuando se escucha al pueblo. Oye, gran frase. Sí. Que imagínense lo hubiésemos dicho nosotros. Le salen a quemar. Sí, Yo pensé si el presidente Piñera cuando no sacaron la mugre en la elección de convencional, en la municipal, etcétera, el presidente hubiese dicho, no hay derrota para el gobierno cuando se escucha al pueblo. Pero imagínate que alguien... No lo he logrado dimensionar. Que alguien no se ha entrado en coma previo al 2019 que se ha despertado ahora para el día del rechazo del plebiscito y hubiese visto a Boric hablando. Era escuchar al presidente Piñera. O sea, eran iguales. Ese discurso del momento de aceptar la derrota era así como... Las grandes mayorías. ¿Cómo no sé, los genios de internet, cómo todavía no le han cambiado la cara? Porque era igual, dicho por amigos boricistas, por amigos piñeristas. Todos decían como, oye, Boric se transformó tan rápidamente en Piñera que no nos dimos cuenta. Porque al final, el ejercicio de la administración del Estado te lleva hacia un punto de discursivo, como darwinismo, ¿cierto? Te lleva una evolución convergente, más o menos similar y única, que es ser ese personaje que fue Piñera, que fue Boric, que fue Boric en ese momento, ¿no? Estoy de acuerdo en eso. Estoy completamente de acuerdo. Ahí, hablando de metamorfosis, que me acuerdo que una vez Lucas muy sabiamente dijo, esta es una carrera de velocidad. Boric tiene que convertirse en Lagos y Casta en Piñera. Casta en Piñera. El primero en transformarse gana. Y se hizo. Boric estaba diciendo, delincuentes se les acabó la fiesta, quedándose con el discurso de la seguridad para sí solo, y José Antonio Cast estaba poniendo en duda una carta de 9 puntos de derechos humanos básicos que tenían que aprobar. Y decía que el presidente Elwin era el mejor presidente de la historia. Pero, Cuando en verdad todos sabemos quién es en su corazón el Ay. mejor gobernante que tenía. Ya, pero... Entonces, ¿qué le pasa a ese hombre? Ah. Porque yo no entendía que tenía que... Le decían 9 derechos humanos básicos. ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Tanto miedo le tiene que perder a su base? A su base. Y algo que decís tú, Carla, con el tema de ver a la izquierda, ver que hay una sensación ciudadana que quiera ver, por los casos que sea Ignacio, de Piñera y Lagos. Uh-huh. Sé que los dos están, entre comillas, le agradecemos mucho lo que hicieron por Chile. Y está bien que nos cuiden como ángel de la guarda, pero me imagino que no tienen que ser ninguno de los dos protagonistas. No, cierto. Pero dicho eso, hay un espíritu que nunca logró cuajar, que yo creo que era el espíritu representante del etos chileno, que era el Lagos piñerismo. No, mira, Lavín 2.0 aquí, Lavín, pero previo, un proto Lavín, 0.5. No cheldismo lancismo.
lagopiñerismo. Wow. De alguna forma, y yo siento que siempre estuvo manifestado en el CEP, por ejemplo, el Centro de Estudios Públicos. Es verdad, es verdad. De alguna forma se encontraban en Sí, esos es dos verdad. mundos. Evópolis, Ciudadanos intentaron de alguna forma también manifestar políticamente esos mundos. Hoy día sería amarillo, en parte por el laguismo, ¿cierto? Yo creo que esos mundos dialogando es una posibilidad factible hoy día. Sí. O sea, yo creo que el piñerismo, más allá de Piñera, porque en un momento se hablaba del laguismo sin Lagos, el piñerismo sin Piñera, son dos mundos que pueden dialogar mucho y pueden construir incluso una mayoría nacional. En este caso el apruebo-rechacismo, ¿cierto? Para seguir con las terminologías lavinistas. El apruebo-rechacismo, o sea, los que éramos de derecha y aprobamos, los que éramos de izquierda y rechazamos, de alguna forma juntándonos a construir algo, ese 40% que se da en los que votamos en ambos plebiscitos por opciones contrarias, de alguna forma tenemos una oportunidad de sentar, y uno no diría esquema al más extremo, en términos de militancia, Óscar Landerreche, y el más extremo del otro lado, Jaime Belolio, de la UDI. ¿Uno no haría un gobierno feliz con ambos, siendo protagonistas ambos? Completamente de acuerdo. Una Carla Rubilar, un Sebastián Sichel, un Ignacio Briones, una Javiera Parada, un Jimena Cristian Rincón. Vázquez, una Jimena Rincón, ¿cierto? Harboe, Carlos Maldonado, ¿cierto? O sea, uno ve esos mundos que muchas veces se convencieron de que como eran los únicos dueños del mundo tenían que estar peleados entre ellos, porque la izquierda versus la derecha, pero ahora ambos empiezan a mirar para atrás y dicen, chucha, atrás tengo a los patriotas, a los libertarios, a los, no sé, y A cuánto- los trotskistas. a los- A los libertarios, mi amor. claro, a los palos libertarios. Y el otro lado ven, chuta, tengo al Frente Amplio y ahí para la izquierda, para qué decir trotskista, stalinista, Sí. overoles blancos. O sea, finalmente dicen, chucha, yo cuando me estoy enfrentando a este ejército, en verdad, parecen más aliados, porque el binominal, y yo te adoro, y siempre voy a estar agradecido que haya sido de los votos que ayudó a vencer al binominal, tú y la Lili, porque la verdad es que el binominal lo que hacía era plantearnos en esas lógicas, Sí. en que un Te obliga. Landerreche y un Jaime Belolio se puedan Nunca. sentar a dialogar, Exacto. ¿cierto? Incluso más cercano, así como antes del binominal, un Andrés Velasco y una Lili Pérez no podían sentarse, y después de eso pudimos sentarnos, y estuvimos, y fuimos parte de una coalición muy linda, que no le fue bien, pero fue súper épica, siento yo. Una idea adelantada a su tiempo, dirían. Sí, el presidente Boric. Un vanguardista. Sí, fuimos muy vanguardistas. Hoy día con Libres se puede manifestar. ¿Viste? Ahora podría así calzar con la historia, ¿no? Histórico, seguimos. Histórico. Pero de alguna forma, yo veo en ese lago piñerismo, por representarlo de una forma quizás como arquetípica. Sé que son dos personajes poco sexy para los millennials, al menos, para los centennials. Pero son dos personajes que de alguna forma te marcan que sus hijos, los hijos de estos dos titanes, son en general puros políticos bacanes. Mira, yo tengo mucha esperanza y por eso todavía extraño a alguien que se atreva a decir, mire, esto no es la centroizquierda por el rechazo que se va a armar, esto no es un nuevo movimiento de centro-derecha, no, esto es algo que quiebra el eje. Entonces, yo extraño eso todavía. Yo entiendo que ustedes quieren hacer algo en ese tenor. Eso yo lo extraño porque yo creo que es completamente factible e incluso creo que es necesario que uno aspire a la posibilidad de un gobierno en ese tenor. Porque la coyuntura de lo que significa un proceso constituyente como el que vamos a vivir el próximo año, que va a implicar redactar no sé cuántas leyes, llegar a no sé cuántos acuerdos en temas, porque no basta con la Constitución, después le tenemos que bajar a leyes, llevarlas a cabo, después implementarlo, después gobernar para implementarlo. Requiere de una mayoría ciudadana tan potente para que esto realmente funcione y no se quede en el papel y no seamos Brasil poniendo derechos sociales que no se cumplen, para no hablar de Venezuela y otros, sino de un país como Brasil, O Colombia. Para no caer claro, en o Colombia, siempre. claro, yo creo que es un imperativo. O sea, es una necesidad para lo que estamos viviendo. Así como en algún momento las necesidades fueron otras, yo creo que esta es la necesidad de hoy. Y para que capitalice el verdadero ganador del rechazo, que es ese sector. Que no necesite a los extremos.
Eso. que existen, que deben representar a ciudadanos, por supuesto, que nadie está aspirando que desaparezcan, porque esto no es una dictadura de las mayorías, pero que no requiera para avanzar, que es un poco lo que hizo los 4 séptimos, ¿no? Siguiendo con lo que estabas diciendo, que se necesita esto, y como estamos acá creamos eso, este movimiento que rompa el eje, pero a mí me pasa algo que me soluciona un poco a vista general mundial, de que creo que los países tienen un carácter y se acostumbran a un estilo de gobernancia, sean dictadores, pasan de distintos modelos, pero siempre es una dictadura. O acá en Chile yo he notado que es como siempre, este es blanco, este es negro, este es rojo, este es azul. Es como que nos gusta mucho el ping-pong de las ideas, que este me está ofreciendo tanto de esto y poquito de esto otro, pero este me ofrece mucho de esto otro. Estoy hablando del grueso, del votante total del país, que veo que tiene mucho ese carácter, y lo veía mucho en el debate de Boris con Kass, que claro, te sentías como que este sí me representa o este no me representa, no este tiene cosas muy buenas pero debería agregar esto, no está esa mirada que sí, no sé, puedo ver tal vez los franceses, otros que ya han pasado por mucho, pero no sé, miro por ejemplo a los rusos, siempre han vivido bajo un imperio, siempre, dicen que tienen democracia en algún momento, pero siempre es un imperio, y así los latinos en general somos bien pasionales y nos gusta eso como de que sí, este tiene amor por mí, o este sí es del pueblo, o este sí va a cambiar, mañana vamos a hacer Suiza o Suecia. ¿Qué tan... ¿Veis que está pasando ese quiebre o ese saltito, o está más lento, más paulatino? A ver, 2 cosas. ¿Quién es el Macron chileno? ¿Lucas? No hay, pues. No hay. No tenemos. Ah, ojalá tuviéramos uno. Bueno, Lucas es candidato. Sí, o sea... Tengo el pelo en pecho. Sí, claro, si ustedes me preguntan a mí, qué bueno sería eso. ¿Ah? Sí, Chile intentó un poquito. Claro, pero... No cuajó. Los tiempos no a veces no ayudan. Bueno, las contingencias, lo que les expliqué del Pero no péndulo. ha adelantado su tiempo. Tal vez. Ya, pero ahí no lo tenemos. Y efectivamente los latinoamericanos somos muy de la personalidad del culto del líder, más que de la idea, ¿no? La presidenta Bachelet, encantadora, simpática, ella era la figura, más que su gobierno, ¿no? Lagos, el dedo, la personalidad, el culto a la personalidad del líder, más que el culto a la coalición, a que alguien, claro, debe liderar esa coalición, pero es la coalición la que a mí me representa. Son las ideas, el proyecto país, ¿no? Que eso pasa en los temas parlamentarios de partidos exactamente, europeos y países desarrollados. porque tenemos un presidencialismo donde votamos por una persona que nos encandila, más que quienes lo acompañan o el proyecto político que va detrás. ¿Cachai? Entonces, ahí hay un tema, pero tiene que ver con un tema con la cultura, con la idiosincrasia, con cómo somos. Entonces, no es tan fácil de quebrar ese eje. Porque además las coaliciones son... Tampoco son tan claras en sus proyectos. Sí, también digamos las cosas como son. ¿No? Entre más grande, menos claro. Claro, porque además queremos como ser grandes para llegar al 50, entonces como un espectro gigantesco donde todo el mundo cabe. Entonces si todo el mundo cabe, no voto por el proyecto político porque no es un proyecto político nítido, sino que es el carisma de esa figura. Y eso sigue siendo una realidad en Chile y no sé qué tan bueno es eso en realidad. Y en ese sentido, como obvio no sería, o sea, hay que buscar un paso intermedio, pero mucho más de decir las cosas como no se debería, con la oportunidad que tenemos en el proceso constituyente, empezar transitar hacia un sistema parlamentario. A mí me gusta un semipresidencial, siempre me ha gustado. O sea, yo fui de las partidarias de avanzar, de revisar efectivamente... ¿La francesa? Lo que pasa es que, claro, Chile no es Francia, digamos, pero avanzar hacia algo que tuviera una cierta mixtura, donde no se cae el gobierno entero, si es que hay ciertos cambios, o sea... A mí me gusta una cosa un poquito más semipresidencial.
por lo que les explico, digamos, por esta cosa del culto a la personalidad. ¿Ah? Pero no sé, y ahí hay dudas de la cultura, de la idiosincrasia, efectivamente, de si esto cuaja o no cuaja con lo que somos, ¿no? No, la última pregunta. Oye, bueno, Carla, gracias por venir. No, feliz. Salud de nuestros oros. No. ¿Tú sí? Cuéntalo firme. Oye, no, súper interesante el punto, porque así como válido ese caudillismo, cuando hay triunfos, también puede arrastrar derrotas. Por ejemplo, en los plebiscitos. Han probado que Brexit perdió Cameron, el no en Colombia perdió Santos. Así es. Y acá perdió Boric. Entonces, ¿cuánto del triunfo no puede ser, recordemos que 36% Boric en la aprobación, se parece mucho. Y se movía muy parecido siempre. Entonces, como llamaban a no cantar victoria, cuidado, la gente que fue a votar nunca había votado. Muchos de ellos dijeron me cae mal este señor apoyó esto y chao. Mayor análisis puede que no haya. Y eso me refuerza el punto, habiendo escuchado a Boric decir ante la ONU, que salió medio desapercibido ese punto, algo bastante potente. La desigualdad ha obstaculizado el camino al desarrollo. Y no solo eso, es una amenaza latente para la democracia. Fractura la sociedad misma, destruye la cohesión social y termina siendo un impedimento para entendernos y construir juntos un devenir más justo y libre. O sea, volvió a la desigualdad. Volvió a marcar el punto donde ellos creen que son quienes van a resolver ese tema. Y creen que es un problema real. Entonces, claro, ahí podemos discutirlo. ¿Será o no será realmente o son otros los puntos? Entonces, vuelven al ataque. Sí. Entonces, ¿cómo desde el mundo liberal, si quiere, liberal derecha, centro, punto de vista de la sociedad, cuáles son los puntos claves para el desarrollo de la sociedad, para la equidad, para la libertad, qué sé yo? ¿Dónde está el eje donde vamos a ir a competir con ese discurso que por lo demás ha sido bastante inflado por el mismo, en el estallido social, etc.? ¿Cómo lo hacemos? Fíjate que sin nadie poder decir que lee bien el 62%, porque en 8 millones de personas hay múltiples razones y además en esto hay que reconocer que el rechazo disparó la bandada. Entonces, algo de por qué había que rechazar te podía calzar, ¿no es cierto? Entonces tú podías ir por una, tú vas a ir por otra. Como en la gran marcha del 25 de octubre del 2019, marchaba la gente por miles de cosas. Una marchaba por mejor pensión, otra marchaba por derechos de las mujeres. Y tú fuiste la primera voz que salió como a decir como no podemos irnos contra este porcentaje. Sí, o sea, sí, eso lo recuerdo muy bien. Entonces, ahora, como nadie puede decir qué hay detrás de 8 millones de personas y no todos tuvieron las mismas razones para rechazar, sí es interesante mirar algunas cosas, unas primeras aproximaciones de desglose en este tenor de lo que plantea el presidente Boric de la desigualdad y de otra forma de mantenerse en su discurso, de otra forma de decir somos realistas pero sin renuncia, o sea, puede que nos demoremos más pero vamos para allá igual, como que eso es como lo que transmite al menos y justifica un poco también por qué él cree que no se siente derrotado. Pero uno cuando mira el voto de rechazo en las comunas populares y en los sectores más vulnerables, que eso entre comillas es lo que indigna y no entiende, y por qué Petorca, y por qué Curanilahue, y por qué la señora, y esto que no lo logran entender, porque lo sienten una afrenta, ¿no?, a ellos los justicieros sociales, ¿no? Es que la gente quiere ser libre. La gente quiere poder tener la aspiración de elegir el colegio de sus hijos. ¿Le falta piso de dignidad para poder ser realmente libre? Sí, porque si tú no tenés plata en el bolsillo no podías elegir, y eso es cierto, en salud, en educación, pero la aspiración es ser libre, es poder elegir. Ojalá que yo algún día pueda tomar la decisión de lo que quiera con mi vida, en todos mis ámbitos. Y otra cosa que quiere la gente en los sectores populares, por lo menos esa es la sensación que yo vivo en terreno, es quiero ser propietario, sí. Quiero ser dueño de mis cosas y no quiero que me las regalen. ¿Axel Kaiser tenía razón? En esto de que quiero
una red de protección que me contenga cuando me caiga, pero no algo que me contenga en el techo para volar. Claro. Yo creo que eso es real. Sí. Lo que pasa es que no es burdo. No es que tú no entiendas, o sea, no es que tú te sientas libre sin tener la plata en el bolsillo, porque este país tú no eres libre para elegir la salud que te va a atender si es que tú no tienes plata en el bolsillo. Eso es real. Ahí no hay verdadera libertad. Tampoco hay verdadera libertad si es que hay que copagar por un montón de cosas. Eso es cierto, porque las verdaderas libertades tienen pisos mínimos de dignidad. Y no nos faltó a los liberales quizá más cojones, sobre todo en los 90 y los 2000, cuando construimos el relato, decís, ¿sabes qué? A nosotros realmente nos gustaría, nuestra utopía, porque los zurdos tienen su utopía ideal, y eso los ayuda en una pésima praxis, pero la utopía los mantiene vivos. Y en un relato muy relevante. Claro. Y a nosotros, el Excel, en el fondo la libertad de desarrollo, que le tengo mucho cariño a la libertad de desarrollo, pero son un poco fríos de corazón, faltó la posibilidad de plantear un poco sin miedo su utopía, y por eso me gusta Kaiser. Es como mi claro, mi placer culpable. Que quizás deberíamos haber dicho, oye, ¿sabes qué? A nosotros nos encantaría que todo Chile pudiese optar por educación y salud privada. Todos. Porque privado significa diversidad. Y no este centrismo que yo lo vi mucho en la derecha, sobre todo cuando me tocó ser dirigente estudiantil en la FEUC, o sea, de candidato a la FEUC, con otro grupo universitario, que la centro derecha que vivía en otras partes, la CDU y otros grupos, eran como, les daba miedo, bueno, lo entiendo, estaban en la Confechi y daba terror meterse contra el asunto, pero era como, yo no me voy a meter contra la educación pública, ¿cachai? Y yo decía, pero ¿qué importase? Que nosotros dijéramos, sería ideal que la Chile fuera, no sé, por ejemplo, como la Universidad Austral, que es una universidad, entre comillas, tradicional, pero es su propiedad privada es de la ciudad de Valdivia. Qué lindo. Es como comunitarismo con capitalismo unido, ¿cachai? Pero esa idea, en general, el mundo de la centro derecha nos daba miedo, no teníamos un relato que nos conectara ahí. Mira, yo, sin tener la solución, digamos, a esta problemática o este análisis, mi pensamiento muy particular es que no hay libertad sin un piso mínimo de dignidad. Y ahí la derecha se equivoca, porque enarbolamos una libertad falsa. Y eso choca con la realidad. Entonces, no le hace sentido nuestra lucha de la libertad a la gente que no tiene plata en el bolsillo. Entonces, ahí nos caemos, ¿cachai? Ahí se nos cae, no construimos la mayoría. ¿Y quiénes creo que fueron a votar que no habían votado antes? Y esto es creo, porque obviamente todavía uno no ve la data y no. Es toda esa gente que decía, yo no voy a votar porque yo mañana al día siguiente me levanto a trabajar igual gane quien gane. Y ahora lo fueron a votar porque las 170 lucas no eran menores, entonces... Era un contraífe. Claro, entonces se levantaron, pero esos eran los que decían, no, oiga, yo, ¿para qué voy a ir a votar si yo me levanto a trabajar y yo me rasco con mis propias uñas y yo trabajo y no sé qué? Entonces, si nosotros queremos ser mayoría permanente y no transitoria, para mí es vital que la promesa del mérito sea real y que la gente que se levanta temprano y se acuesta tarde reciba ese justo pago. Y eso no es verdad en este país. No es real que alguien que cumple lo que le dijimos que tenía que hacer reciba por este país esa respuesta. Y eso es muy injusto y eso genera rabia y eso generó probablemente el quiebre de la cohesión social tan grande que tuvimos. Pregunto si va a volver Piñera. ¿Ah? 2026 vuelve Piñera. No. Ya dijo que no. No, descartado. Ella lo dijo. Piñera transhumanizado. Salud, tú tenías un... No, y ahí hay una pregunta también, dice, de la legalización de la marihuana. Si de mí dependiera, por supuesto que sí. Pero eso de mí dependiera. De mí, yo autora del proyecto de legalización. Y cuando seas presidenta. No, comparto plenamente el punto. Yo creo que hay, o sea, uno empieza a mirar las cuentas nacionales y se cuenta 30% de la gente trabaja por cuenta propia. Sí, pues. Más. Sí, pues. Entonces, Total. una cantidad de
Total. atómicos empresarios y empresarias que hay en Chile es brutal. Total. Brutal. Es decir, un súper buen ejemplo, vecino en una parcela, un campesino de un amigo mío. Mi amigo le preguntó por qué votar por tu rechazo. ¿Por qué? Por las aguas, porque tengo 9 o 10 almendros que de eso vivo. Así es. Si me quitan mi derechito de agua, muero, o sea, no tengo cómo vivir. Y así vas viendo en los pescadores, Así es. en cada uno de las distintas labores, la gente que yo trabajo con gente que usa sus autos. Y son empresarios. Por supuesto. Yo fui gerente de una empresa de venta directa, eran 20.000 mujeres que trabajaban por cuenta propia. O sea, es increíble. O sea, yo creo que el choque, o sea, posiblemente mucha de esa gente haya votado contra Boric también. Sí, y el costo de la vida, de la seguridad. Claro. Lo que pasa es que no sabe. No se alcanza a ver aquí, Es pero... liberal y no lo sabe. Y eso es lo que no hemos hecho. Yo estoy, es que Para nada. O sea, yo no podría estar más de acuerdo y creo que este país, y algo que ha hecho mal la derecha, las 2 veces que gobernó, fue no haber apostado a ese emprendimiento, a ese emprendedor que hay en cada chileno y que debimos haber puesto todas las fichas ahí y no lo hicimos. Sí, bueno, en política... Porque lo ahí usaron poco. ahí habríamos ganado la batalla cultural. La batalla cultural. aún es tiempo. ¡Aún es tiempo, ciudadanos! Hay un tema que fue que, de hecho, siempre como que en casi todas las encuestadoras castigan mucho a los empresarios. Pero creo que fue una vez y después ya le llegó el telefonazo de que no lo vuelvan a hacer nunca más. Es que hubo una encuesta que separó empresarios de pymes. Las pymes tenían una emprendedores. Las pymes tenían como un apoyo de la ciudadanía tremendo, era como Y el los espejo empresarios negativo de las empresas. ¿Y se puedo complementar ahí? ¿O va con complemento o nada que ver? Dedo, Sí, no. dedo. No, sí, el tiempo. Dedo, No, no estamos muriendo. No hemos pasado el tiempo muchísimo. Estamos consumiendo todo el tiempo, podríamos tener aquí 3 horas. ¿sabes? Ya, muy bien. Pero nos pasa. Jaime Verone no había cómo sacarlo de acá. Había otros que se tenían que ir. Ay, Dios mío. Pero depende de cada uno. Mira, Si quieres te tenemos 3 horas. Puedo volver. Por libertad. Y yo cerrarte un poco con lo que decís tú de la meritocracia como justificativo del poder. Acá hay un tema que yo creo que tiene que ver con el relato, ¿cierto? Y el relato, si no, solo se me voy muy a la filosófica, pero con la tesis de Fukuyama, con el fin de la historia, ¿cierto? Y que el mercado, la democracia iban a ser la forma que iban a organizar la sociedad. El relato de la meritocracia neoliberal, en el buen sentido de la palabra, conquistó y dominó el mundo, básicamente. Obvio. Todos los países se sumaban Obvio. a ese discurso neoliberal, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que en la crisis del 2008, subprime, que se abre una grieta en el capitalismo, por así decirlo, y entran todas las críticas que hay a ese modelo, termina desembocando en el 2011, que vino, ¿cierto?, los indignados de España, la primavera árabe. Sí, no somos tan creativos nosotros. En sí, Chile ¿verdad? sí, el movimiento estudiantil fue también un poco partícipe de esta situación. Así es. Entonces, y justo le tocó a Piñera. Y Piñera, sobre todo a Piñera 2, ¿qué le pasaba? Era un expresidente de la República, o sea, ya para qué más político, porque ya no podía ser el que no era político, es político, senador y todo el tema, millonario, ¿cierto? Y él era y Harvard, porque ni siquiera es como un millonario que llegaba cagándose el mundo, no, era un tipo que llegó porque era un seco Intelectual. académico, Sí. intelectualmente, entonces las tenía todas, y en su visión un poquito winner, me caía en Piñera, soy piñerista, pero un poquito winner en el fondo, llegaba con esta idea de yo soy, entre comillas, onda, es el punto máximo de la meritocracia, y en 2010 probablemente lo votamos por eso, y en 2019 el punto se resquebraja porque ese discurso ya estaba socialmente agotado, por lo que decís tú, la meritocracia no es real, por tanto Piñera llegó ahí por meritócrata, a la mierda Harvard, a la mierda, ¿cachai? Todo lo que hizo a nivel de mercado para llegar arriba, sino que probablemente es el cocina de las cocinas, ¿cachai? El cocinas. El cocinas. Entonces, Iba a tirar una talla, pero me mordí la lengua, ya. siento que yo creo que es malo para la cocina, ¿eh? Ahora,
Yo creo que quizás el liberalismo hoy día, un liberalismo post-Piñera, post-2019, post-crisis subprime, y hablando a nivel global, tiene que buscar un relato nuevo que no sea necesariamente el tema de la meritocracia, que es lindo, y a lo Carlos Peña lo justifica de forma perfecta. Pero creo que hoy día la gente, los millennials de clase media, este mundo donde llega al Frente Amplio y el PDG, ya simplemente no lo creen. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo conectamos con ese mundo? Los liberales, la gente de centro, los millennials, los jóvenes, los que vengamos. Y yo creo que ahí hay que darle una vuelta de tuerca a esa idea. Y mi tesis, muy personal al respecto, es que tenemos que empezar a cambiar la idea de la meritocracia, que es que hay un mejor, por cada uno, entre comillas, hace lo que lo hace feliz. Y tú puedes ser quizás, no sé, ponerte a pintar cuadros. ¿Eres la mejor pintando cuadros? No. ¿Eres quizás, ganáis la plata que, entre comillas, crees que te mereces por pintar cuadros? No. Porque ese es el problema de los millennials, que se meten todos pensando que van a ser gerentes, presidentes, diputados, y el mercado no da porque todos entran a trabajar. Entonces, hoy día la idea de que, uno, la plata define si eres mejor o peor, yo creo que ese paradigma cayó. Que es un paradigma asociado lamentablemente a la meritocracia neoliberal. Y segundo, que ser mejor es peor a ser del medio, o ser peor, o hacer lo que te gusta. Si al final yo creo que el liberalismo tiene que pasar la etapa meritocrática de decir, ¿sabes qué? Quizás no soy el mejor, quizás no estoy ganando mucha plata, pero estoy haciendo lo que me gusta. Y eso es muy millennial, o sea, eso es muy va en la línea de lo que quieren, y lo único que están dando la respuesta a eso son los del Frente Amplio. ¿Cachai? Porque ellos te dicen, no, ser el mejor es malo. Nosotros, los liberales, no podemos decir que ser mejor es malo. O sea, sería igual de estúpido que lo contrario. ¿Cachai? Tenemos que decir, haz lo que queráis. Si termináis siendo por intersubjetividad el mejor, allá tú, bacán, genial. Pero buscar más plata, o buscar más like, o buscar más amor o más felicidad, es decisión tuya. Y son muchas variantes. Porque el problema del neoliberalismo meritocrático es que solo se mide en base a la plata. Y yo creo que hay distintas formas de medir la vida, si uno se quiere poner más objetivo. Están los likes en Facebook, en Twitter o lo que sea. Están las personas que te aman, las personas que les gustáis, no sé, la cantidad de amigos, o sea, las personas que dicen, oh, no pagaría por tu obra de arte, pero, weón, puta que linda, y me hizo llorar. No sé, son distintas cosas, pero quizás en el mundo, y no quiero irme contra Piñera como personaje, pero para categorizarlo, quizás en el mundo Piñera es como, si no te pagó, no valió. Y quizás, oye, hay algo más. No sé, mira, lo dejo para pensar. Es una reflexión súper interesante y tendríamos que estar como 1 hora y media más. Lo sé. Pero es súper interesante porque, mira, nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia medimos la CACEN. Y este país se enorgullece de los 30 años gracias a la medición de la CACEN, ¿no? La pobreza en una cantidad enorme de hogares que disminuyen estos 30 años, que llegamos a tener un 8%, etc. Sin embargo, llegó un estallido social. ¿Pero por qué? Y nos miramos, y todos nos miramos, y los números, y puche, ¿por qué? Mira con Brasil, mira acá, no tengo idea. ¿Qué pasó? Todas las familias que salieron en los campamentos, etc. Entonces, ¿qué dijimos nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social? Y ahí hay que reconocer que esto parte con Sebastián Sichel cuando él era ministro y termina conmigo. Hicimos una encuesta de bienestar social. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Dijimos, ok, la CACEN mide lo que la gente tiene. Midamos cómo se siente la gente con lo que tiene. Que no es lo mismo. ¿Ya? Porque los números nos dan Chilito bien, Chilito va bien, pero algo pasó. Entonces, midamos cómo se siente con lo que tiene. Y esa es la encuesta de bienestar social que yo los invito a revisarla, está en la página del Ministerio, etc. Y es una primera aproximación, ocupando los mismos datos de la CACEN. Y la verdad es que tú te encuentras con gente que siente que a pesar de que estudia y que tiene trabajo, no está seguro. No se siente seguro. Gente que se siente maltratada. Se siente maltratada mayoritariamente si es que es persona mayor, indígena
mujer, pobre. O sea, diversidad sexual. Todo el sentido del mundo. Entonces, cuando uno va desmenuzando, tiene que ver finalmente con que la gente, cuando no puede compatibilizar la vida laboral familiar, cuando tiene el síndrome de doble presencia, está en la pega pero pensando en la casa, que habitualmente es sobre todo en las mujeres. Entonces, eso tiene mucho de sentido con lo que tú dices, pero tiene que ver con, y ahí por eso digo que es muy largo de pensar, porque yo podría efectivamente hacer un cambio, decirle, mira, yo te voy a dar el piso mínimo de dignidad para que tú llegues donde quieras llegar. Si quieres llegar a ser el mejor, estupendo, y si quieres quedarte en el camino, estupendo también. Pero eso funciona en la medida que la sociedad valide eso. El cambio es cultural. Porque el técnico profesional es indispensable en este país. Nos faltan un montón. Podrían incluso ganar más que el profesional. Y podrías tú pagarle más, porque como son escasos, tú necesitáis mucho técnico profesional en muchas áreas. Y podría tener mejor jornada laboral, más ingreso y todo, pero quiere ser profesional. Porque la sociedad valida el título profesional. Entonces, la contienda es desigual, como diría. ¿Ah? Entonces, yo creo que tú tienes razón en tu análisis, pero requiere un cambio cultural, societario, cultural mayor. Sí. Y no tengo la respuesta de cómo se logra eso. Y la única respuesta que te puedo dar es educacional. Desde el nivel preescolar en adelante, de un colegio donde tu estructura mental no sea una pizarra en competencia de quién saca una mejor nota o no. Entonces, con ese sistema educacional, esto no va a funcionar nunca. No. ¿Me entendés? No te da nomás. ¿Cachai? Entonces, nuestro cambio tendría que ser educacional de otra, donde tú, desde el colegio, tú entiendas de que lo que vas a valorar es otra cosa. La diversidad sobre la meritocracia. Exactamente. Y eso, uy, no sé cómo... Tendría que haber alguien disponible a hacer ese cambio desde la educación. Y con esto... Con esta gran Carla, reflexión. y con esa reflexión, sí. Pero yo recuerdo tierno y power el discurso que dio la Carla al final. Damos cerrado esta conversación, al menos en el YouTube, porque dijimos a los que vinieran que se van a poder conversar un ratito más. Un ratito de más. Los cagüines políticos. ¡Cagüines! Los ¡Cagüines! secretos. Los secretos. Eso porque ustedes no vinieron. El deep state. Pero que ustedes que lo están viendo por internet no lo sabrán. No sabrán. Saquen el crochet. Así que eso. Gracias, Carlita.